¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Mi nombre es Julio C. Roa, la voz progresista en YouTube, transmitiendo a través de Facebook en vivo, La Voz de Julio, el canal oficial, y también el nuevo canal, La Otra Voz de Julio. No olviden, siempre es muy, pero muy recomendable pedirles esto y que me regalen un me gusta. Ya está con nosotros aquí, muy, pero muy activo, Pedro Ferriz, y también Pedro Ferriz Ijar y Víctor Aramburu. Les doy la bienvenida. Aquí está Pedro y aquí está Víctor Aramburu. Algo pasó con Víctor. ¿Cómo estás? No te ves, Víctor. Bienvenido, Pedro. Bienvenido, no me ven, Víctor. pero... ¿Cómo están? Hola, Julio. Julio. Hola, Pedro. Hola, Víctor. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Listos? Sí, pero te no escucha. te vemos, Víctor. Te queremos ver, Víctor. Claro. Ahí va. A ver, yo Ahí estás. sí me veo justamente aquí en el estudio. Ahí está. Perfecto. Ahí estás. Ahí está. Mi audio. Se escucha un Acá. poquitito. Ahí está. Víctor, te escuchas. A ver, salúdanos. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Ya me escuchan bien? ¿Cómo están? Ahí te escuchamos bien. ¿Cómo estás, Pedro Ferriz Ijar? Bien, muy bien, con el gusto de saludarte, Julio, el gusto de saludarte, Víctor. Pedro, y pues ya Hola. eres cliente del Pedro, ya eres cliente de la casa, has estado, es tu tercer debate, el primero con Vicente Serrano, el segundo con Nacho y con Víctor Aramburu. Víctor es su segundo debate, en el primero estuvo junto a Fernando Belauzarán. Pedro Ferriz Ijar es comunicador, conductor de televisión. Víctor Aramburu es politólogo y conductor de televisión en el canal de la Ciudad de México, Capital 21. Temas del debate, el tema central es la revocación de mandato, pero antes de ir con el tema de la revocación de mandato, quiero preguntarles, Pedro, Víctor, sobre el Tren Maya, sobre el proyecto del Tren Maya. Pedro, gran proyecto, el Tren Maya, casi 1,500 kilómetros de un tren. ¿Cómo ves el Tren Maya? ¿Estás a favor? ¿Eres de los que apoyan a este gran proyecto? Pues mira, Julio, te agradezco muchísimo. Víctor, el gusto de no solo conocerte, sino de debatir contigo, como siempre, de una forma amigable y respetuosa. Lo primero que quiero establecer en torno al Tren Maya, mira, yo no soy hoy por hoy fanático del Tren Maya. Creo que hay mucho tema, hay mucho que debatir desde los usos de suelo, la propia viabilidad de negocio del tren. No dudo que México añora un sistema ferroviario que es muy necesario, que abone al correcto transporte de mercancías y de gente. A mí me gusta mucho la idea y la concepción de rehacer el sistema ferroviario nacional, que fue pues básicamente diezmado en época de Vicente Fox Quesada y que anteriormente pues desde el porfiriato pues le dio tantos frutos a los mexicanos. Sin embargo, en tema específico sobre el Tren Maya, creo que no atiende una necesidad de transporte de carga, no atiende una necesidad del apoyo a los mayas, ¿no? No veo a las comunidades mayas subiéndose este tren para hacer uso de ellos. Creo que es un tren turístico que seguramente tendrá su uso, pero creo que como negocio no lo veo. Creo que va a ser muy costoso, creo que va a costar mucho sacarlo adelante, pero nuevamente opino que la idea de rehacer el sistema ferroviario nacional como un concepto de principalmente de traslado de valores, de puertos, ayudaría muchísimo para poder hacer de las carreteras nacionales unas carreteras más seguras. Si tenemos una dificultad, por ejemplo, en el transporte nacional, pues es en los remolques, en los camiones de doble remolque, que bien son solucionados con un buen sistema férreo que se aboque al transporte de carga y no que vaya enfocado al transporte personal. No podemos compararnos con Europa en este tipo de sistemas de traslado. Tampoco podemos compararnos con Asia. Yo creo que México se cuece aparte y creo que el sistema de transporte de personas y este proyecto en específico va a tener pues un tiempo de cuajado importante. Víctor, sobre el mismo tema, el Tren Maya. Pues fíjate que casi coincido el 90% con Pedro, lo que dijo.
De hecho, hay una encuesta, o sea, ahora sí que literalmente el pueblo también está de acuerdo en ese sentido. Ahorita estoy viendo una de Encol, pero además coincide pues con otros estudios que han hecho por ahí, si no recuerdo mal, parametría. Pues el saldo de opinión positivo es el del 88%, esto para la gente del sureste en particular, entonces claramente le ven algún beneficio, ¿no? Y de hecho, bueno, pues lo que dicen es que efectivamente, pues el mayor beneficio que le ven es en términos de turismo, ¿no? Y además porque pues así se ha vendido el proyecto como tal, y es muy probable que así sea, efectivamente, pues que la gente tenga particularmente los turistas, aunque sí va a tener un componente de carga, particularmente en las noches, que de hecho creo que pues así es como deberían funcionar, ¿no? Sí. Así es, no, de hecho sí lo va a tener, hasta donde tengo entendido, sí lo va a tener, o sea, en las noches va a ser un tren de carga, evidentemente no los trenes de pasajeros, mientras que en el día pues va a estar dedicado más al turismo, y bueno, pues cuando le preguntan a la gente, pues una cuarta parte de los entrevistados dicen que va a ser para el turismo y otra parte para los empleos. El beneficio para las comunidades, incluyendo a los mayas, pues va en ese sentido, ¿no? Que va a traer mayores turismo. El tema de inseguridad, pues afortunadamente en la península no lo es tanto, salvo en Quintana Roo, pero en general Yucatán pues es un estado bastante seguro en ese sentido, y también coincido con Pedro, o sea que digo, ya para el tema de carga, que en realidad, o sea, sí, también fue desmantelado en tiempos de Cedillo, privatizado, y posteriormente en tiempos de Vicente Fox pues desmantelado una parte, y nos quedamos solamente con trenes de carga, que no son precisamente los mejores, pues está todo el proyecto del transísmico, y que ahí es donde posiblemente pues podemos desarrollar ya una ventaja por encima del Canal de Panamá, que además digo, ese proyecto está pues desde el siglo XIX, y hasta apenas, ¿no?, se va a empezar a materializar. Digo, no son las mismas condiciones, es mayor distancia, pero pues habrá que, dado el nivel de saturación que tiene el Canal de Panamá, pues nos va a convertir en una especie, esa zona de la República la va a convertir en un hub de logística, ¿no? Y pues también algún otro tipo de derramas, seguramente. Entonces, pues coincido, o sea, en parte, mira, sorprendentemente, con Pedro, casi que en un 90%. Y pues sí, o sea, los beneficios vienen, y además, sí, efectivamente es algo que va a cuajar en el mediano o largo plazo. Pues por algo se empieza, ¿no? O sea, finalmente por algo empezaron los chinos. Hay que ver pues toda la estructura que tiene ahorita la mayor del mundo de trenes bala, pero pues empezaron literalmente diciendo a los europeos, pues ¿sabes qué? A ver Siemens, a ver la SNCF, tú ya tienes la tecnología, pero ya no puedes meter más trenes bala en Europa, ¿no? ¿Por qué no me la vendes? Y además generamos aquí una derrama, que además los trenes que se van a utilizar para el Tren Maya, pues van a ser hechos en Ciudad Sagún, están siendo hechos en Ciudad Sagún, donde también teníamos un hub, ¿no? De donde se hacían anteriormente los vagones del metro, pues rescatar también esa parte de la industria nacional. Entonces, pues está generando derramas, y pues sí, efectivamente es un proyecto para el mediano o largo plazo, va a empezar siendo turístico, pero pues así se empieza, ¿no? Utilizando una ventaja comparativa que tiene la península y que más adelante pues se va a ir desarrollando. Y bueno, pues la gente, curiosamente, la que vive más próxima al Tren Maya, pues es la que más está de acuerdo, ¿no? O sea, casi 9 de cada 10 habitantes de la península de Yucatán están de acuerdo con ellos. Más bien la gente que no está de acuerdo, pues es probablemente la que vive en el norte, porque seguramente hasta la gente de Ciudad Sagún, aquí cerca en Hidalgo, va a estar de acuerdo, les está reactivando la economía en ese sentido. Pedro, ¿es tu mismo sentir que tal vez va a cuajar a mediano o largo plazo el Tren Maya? ¿Es tu mismo sentir con el nuevo aeropuerto de México, el que acaba de ser inaugurado en Santa Lucía? Pues mira, son dos temas y dos estructuras de comunicación totalmente distintas. No lo sabe, lo sabes tú, lo sabe Víctor, yo no estuve a favor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Creo que es un gasto a sobrecosto, vamos, hay muchas cosas que yo creo que ya son de conocimiento general, la opinión sobre el mismo. Pero bueno, creo también que en esta vida, si Dios te da limones, pues haz limonada, ¿no? El aeropuerto ahí está, el proyecto se echó, el otro proyecto ya no está, y yo no le veo sentido andarme agarrando acates por la leche derramada. Ya está ahí, ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora buscar la manera de que este aeropuerto tenga una funcionalidad. Definitivamente tenemos un gran problema aéreo en México.
tenemos un problema de saturación aérea, tenemos un problema de conectividad y ahora ya tenemos este aeropuerto, ya hice todo mi lobbying en torno al aeropuerto, ya puse todo mi rollo, ya hice todos mis corajes habidos, posibles y por haber, pero ya lo tenemos ahí. Y entonces creo que ahora el gobierno federal tiene que abocarse a hacer de este aeropuerto uno con una gran conectividad con el otro aeropuerto que lo va a necesitar. Buscar las autorizaciones internacionales para poder empezar a recibir vuelos principalmente de Estados Unidos y Canadá. Dejémonos de los vuelos de Europa, dejémonos de los vuelos de Sudamérica. Los vuelos de Estados Unidos y Canadá tienen una gran importancia para nosotros a nivel turístico y a nivel comercial. Creo que se tiene que empezar a cabildear este tipo de vuelos, no andarnos concentrando o festejando que Qatar Airways va a mandar un vuelo al mes, ¿no? Creo que los vuelos que importan vienen de Estados Unidos y Canadá. Creo que sobre las bases, sobre el aeropuerto, sobre las personas que han ido al aeropuerto, que me lo han reportado, yo no he ido. Sobre la tecnología, entiendo que es una tecnología de punta. Lo que se puso en sistemas de vigilancia, en sistemas de seguridad, en sistemas de video y monitoreo, estoy en el entendido de que los grupos que están son de primera tecnología. Creo que el aeropuerto tiene mucho que ofrecer si lo sabemos aprovechar ya en este punto y nuevamente no le veo sentido a estar llorando sobre leche derramada. Ahí está el aeropuerto, ya, órale, cómanselo con su pan. Ahora vamos a hacerlo, vamos a hacer que funcione. ¿No descartas volar pronto cuando haya un vuelo desde Houston? Mira, si yo manejara el avión, pues ya vería yo, pero yo me subo al avión ni siquiera en la Ciudad de México y el aeropuerto aterriza en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la tarifa es buena, pues ¿por qué lo voy a descartar? Miren, yo creo que la oposición mexicana, y yo siempre le he dicho, yo no soy oposición, yo soy una persona que expresa su opinión y no tengo ningún interés de un cargo público. Pero yo creo que lo que es interesante es que la oposición tiene que empezar a elevar su mensaje, tiene que empezar a pensar lo que dice, a trabajar en conjunto, y si ya está ahí las cosas, pues empecemos a hacer limones con los limones, a hacer limonada con los limones que tenemos. Víctor, me imagino que también coincides con Pedro. Hasta lo celebro, que tenga una posición tan ecuánime. Ya quisiera que la gente del PAN o algo así tuviera Pero es que, posición. Mira, Víctor, a mí luego me tachan, yo no soy panista. Yo no soy estoy diciendo que es panista. Yo soy un ciudadano que trabaja de la comunicación y trato de ser lo más lógico posible. A veces no se me da, a veces sí. Oh, yo celebro mucho, O sea, sí, digo, al aeropuerto evidentemente pues le falta, digo, es un proyecto también a mediano largo plazo, o sea, falta la segunda pista, claro. Falta el tren, que es muy importante, ¿no? O sea, sobre... Pero fíjate, hablando del tren, por ejemplo, Víctor, y hay cosas que yo creo que en la forma y en el modo que se presentó, se nos hizo un asunto en donde ahí Andrés Manuel iba en el tren y se presentó y qué padre, qué bonito tren, y el tren. Sí, el tren entonces, llega a alguna parte, todavía falta la otra parte, pues ¿no? Sí, pero si vas a cacarear el huevo, pues, ¿y el tren? Yo creo que eso es la parte en donde a mí me gustaría que el proceso de comunicación sea más claro y más contundente. Entonces, si hay tren, hay tren. Si no hay tren, pues no hay tren. Entonces, no me hagas la pantomima de que ya hay tren cuando no está. Sí, entonces, se tiene proyectado para el año que entra. Está bien, entonces el año que entra, que hagan el paseíto con el presidente en el trenecito, pero no hace 6 meses. Eso es mi punto. Mi punto es que vamos trabajando sobre lo que tenemos. Si está la pista, está la pista. Si tiene 8 posiciones, tiene 8 posiciones. Si tiene 6 vuelos, tiene 6 vuelos. Esos datos no se pueden esconder. Si el proyecto aeroportuario, si uno piensa en ese proyecto y piensa que mañana vamos a tener 400 vuelos, pues no es cierto. O sea, ahorita empieza el aeropuerto con 8 o 9 vuelos, 10 vuelos. Bueno, ¿qué va a pasar en un año con ese aeropuerto? ¿Cuántos vuelos va a tener? ¿Y dónde está la conectividad? Si resuelven esos problemas, el aeropuerto no tiene por qué no funcionar. Y se va a convertir en un polo de desarrollo en una zona que es muy necesaria, también. México es un hub aéreo importantísimo. La Ciudad de México es el hub aéreo más importante de Centro y Sudamérica. Es el trampolín.
Claro. Sí, pero vamos, a lo que va, pues sí, que celebro que digas que ya pues hay que aprovechar lo caído. Pues claro. Y ya nada más falta evidentemente el tren, pero digo, es el mismo caso, por ejemplo, del aeropuerto Benito Juárez. No había metro en su momento, ¿no? O sea, probablemente en los 40, cuando se creó, pues había que llegar. No hemos acabado la pinche autopista del Sol, Víctor. Algo, o sea, pues sí. Eso es lo que a mí me gustaría, que me entregaran una obra acabada. Mira, por poner ese ejemplo ahora sí que voy a agarrar su discurso, de la era neoliberal. Yo me acuerdo cuando inauguraron la autopista del Sol, bueno, todos echábamos viento en popa, 3 horas a Acapulco. A la fecha, cada vez que te vas a la autopista la están arreglando. Lo que pasa es que esto se convierte en un negocio. Y no podemos permitir eso como ciudadanos. Tenemos que buscar y exigir que nuestras autoridades nos entreguen obras completas y en tiempo y forma. A mí, que no me gustó del aeropuerto, no me gustó que aceleraran la entrega como aceleran las entregas por recibir aplausos. Pero tú lo sabes también, digo, al margen del tema de los aplausos, ya hay vuelos, o sea, ya hay aerolíneas nacionales que le están entrando y además no le traían si no fuera negocio. Pues tienen 8 vuelos. Pero ahora, Aeroméxico. O sea, nadie come fuego, ¿no? O sea, obviamente les tiene que ser rentable, al igual que también a Volaris. O sea, si lo están haciendo es porque hay alguna utilidad, hay gente que los toma. O sea, no nada más por aplaudir al presidente, ¿no? En ese sentido, entonces, pues hay algo de rentabilidad ahí. Ojalá esa sea la visión de Aeroméxico y ojalá esa sea la visión de Volaris y me iba a decir Interjet, pero ya valió. No, ojalá, pues esa era buena. Ojalá esa sea la visión, porque tú también sabes que a veces pues hay que sacrificar unas por otras, ¿no? Entonces pero la lógica es la misma, porque sabes que vas a ganar a futuro, ¿no? Si tienes una empresa. Pues más les vale, porque si no van a acabar con la aerolínea. Yo le recuerdo a Aeroméxico que acaba de entrar un Chapter 11 en los Estados Unidos y le tuvieron que financiar $2,000 millones. Sí, digo, y así como han tronado pues Mexicana y Aerocalifornia, todas. El negocio de la aviación tiene un margen de profit de este tamaño. Sí, entonces, mucha incertidumbre. Es un negocio muy complicado. Y más ahora, pospandémico, con las gasolinas y demás, pues todo esto viene a ser ingredientes importantes. Así es, pero pues bueno, celebro tu posición, honestamente, qué bueno. Vamos a ver si coinciden en este tema. Está picando, Julio, porque va a ser muy aburrido coincidir. Déjeme. Pero oye, por favor, no sé qué. Órale, aviéntame a Dan Augusto. Déjame preguntarte, Pedro y Víctor, el papel del secretario de Gobernación. ¿Papel de secretario de Gobernación o papel de dirigente de un partido? O peor aún, viajamos al siglo XIX y Adán Augusto pues en un papel a que ustedes me dicen. Sobre lo de la promoción que usted hacía de la revocación. No voy a dar ninguna opinión, yo no acostumbro a dar declaraciones, entonces les agradezco mucho su interés, pero no doy declaración. ¿Hubo algo grave, es decir, delicado, en cuanto a las acusaciones que le están formulando? No voy a dar ninguna declaración. Ustedes saben que yo no acostumbro a dar declaraciones. Oiga, no es mi papel. En este punto, porque ya vimos que no quiere hablar del caso. Secretario, es público que usó una aeronave de la Guardia Nacional, eso es público. En ningún caso de declaraciones no es un... O sea que ya esta cosa juzgada, no se va a dar declaraciones en todo lo que resta del sexenio. Pero declaraciones, ustedes les contan que soy respetuoso y respeto su derecho a preguntarme, y yo no soy una persona que acostumbra a dar declaraciones. Pero es el primer responsable de la política interior que tiene esta postura, secretario. Bueno, pues así soy yo. ¿Va a responder ante la autoridad electoral en caso de que sea? ¿Va a responder ante las autoridades? Secretario, ¿usó la aeronave y llevó a Mario Delgado? No voy a dar ninguna declaración. Secretario, yo respeto mucho su derecho a preguntar. Pero es público lo de la aeronave. Respeten ustedes mi derecho a no responder o no dar declaración. Secretario, ¿qué va a pasar con el gobierno? ¿Cómo va el gobierno a oponerse a estas decisiones de la Suprema Corte? No acostumbro a dar declaraciones. Gracias, secretario. Bueno, ¿fue a la Corte hoy, en la mañana?
¿Estuvo en la corte hoy en la mañana? Ninguna declaración ni sobre eso ni sobre ningún ¿De tema. nada? ¿Por qué está negativa, secretario, considerando su gran papel, la importancia de su papel? Con mucho gusto le responderé. Secretario, el presidente dijo que la vida pública debe ser más pública. ¿Por qué negarse a dar alguna declaración? Pública. Pedro, sobre el papel del secretario de Gobernación y sobre esta actitud del secretario de Gobernación. Bueno, aquí yo creo que hay, y francamente no creo que Víctor vaya a estar en desacuerdo con mi opinión, pero ahí les va. Creo que Adán Augusto es un hombre que está jugando sus cartas. No es tonto, no quiero desacreditar el papel de Adán. Creo que se ha sabido posicionar. Creo que al presidente, como él bien lo dijo, le hacía falta un secretario de Gobernación. Olga Sánchez Cordero no le estaba dando el ancho y necesitaba a un hombre que fuera responsable de la política interior del país, que es el papel del secretario de Gobernación. Ahora, sobre lo que hizo del avión, de la promoción de la revocación de mandatos, sobre la promoción de la ley de la industria eléctrica, sobre las declaraciones en contra de los consejeros del INE que se van a ir con la cola entre las patas, creo que se excedió. Creo que el secretario de Gobernación tiene que saber que la candidez con la que puede llegar a hablar puede ser malinterpretada y él, como primer responsable de la política interna, tiene que dar a respetar la política interna de nuestro país. Creo que el papel de Adán Augusto cobra cierta relevancia porque dentro de los caballos que hay en camino a la presidencia de la República, Adán Augusto puede llegar a ser ese caballo que alcanza y gane. Veo a una Claudia Sheinbaum que se siente ya sentada en la silla presidencial. Veo a Marcelo Ebrard que con recelo ve a Claudia y ve al presidente con cara de ¿y yo por qué? Pero veo a un Adán Augusto que bien puede estar jugando sus cartas detrás en la banca y que de repente llegue el caballo que alcanza gana. Un hombre que sabe lo que está haciendo, pero que, como bien, nuevamente, lo dijo el presidente, lo puso ahí porque necesita a alguien que impulse su agenda. Creo que Adán tiene que saber que si quiere ser el próximo presidente de México, porque yo estoy seguro que quiere, no se lo he preguntado, pero sus acciones así me lo dicen, debe de respetar la ley y debe de ser el hombre más ecuánime y debe de ser el hombre más moderado de todo este proceso de la Cuarta Transformación. Hay mucho pleito dentro de Morena. Está la fracción de Mario, está Porfirio, está Ricardo Monreal, está Marcelo, está Bejarano. Hay estiras y aflojes, y estas tribus dentro del propio partido, en el momento en el que se empiecen a dar los jaloneos para las candidaturas, es ahí en donde puede llegar a entrar Adán Augusto, y que sepa Adán que muchos medios de comunicación y muchas personas lo están viendo en su actuar y que debe de tener esa mesura para ser el que atempere las aguas dentro de su propio partido político. No tiene que seguirle el juego en todas al presidente. Creo que su papel es ser ese árbitro dentro del propio partido político y dentro del gobierno federal, con esa responsabilidad del secretario de Gobernación, que yo puedo decirles que me encantaría ver ese papel ser bien jugado por un Adán Augusto, que sé que dentro de su silencio y dentro de su forma de actuar y de no entrar en provocaciones y de no contestar a las preguntas, hay un hombre que sabe que si juega bien su papel puede ser presidente de nuestro país. Porque yo no veo, honestamente, un cambio inmediato en Morena. Creo que Morena puede llegar a repetir. Después, olvídate la revocación y tal. Si quieres, ahorita entramos en ese tema. Pero viendo el tablero desde arriba, yo creo que Morena va a repetir en la presidencia de la República el próximo sexenio. ¿Quién va a estar ahí? Porque no veo en la oposición, y se lo digo a la oposición desde tu canal, puta de babosos, pónganse, organícense, estructúrense, pero cada quien trabaja por su lado y se pegan y se jalonean, y vive Dios, son unos niños. México necesita huevos, y no los tenemos. Y si no hay una estructura,
México se lo va a cargar la fregada. Y esa es mi preocupación como ciudadano. Porque veo un presidente con el cual no estoy de acuerdo, con el cual siento yo que tiene muchos errores de forma y modo, pero que al final del día, como mexicano, me interesa que salga adelante México. Y si hay que sacrificar 6 años, pues lo sacrificamos, pero no sacrifiquemos 12, porque sacrificar 12 nos va a costar mucho más de lo que estamos pensando. Entonces, Adán, pues que se sepa, que se vea, que se ponga las pilas, porque desde hace muchos años no tenemos un secretario de Gobernación que esté a la altura de la Secretaría de Gobernación. No, Osorio Chong fue un fracaso, y de ahí te vas para atrás. En el gobierno de Felipe Calderón se cambió de secretario de Gobernación porque se los mataron todos. Entonces, y los que acabaron en la Secretaría de Gobernación era una bola de ineptos. Poiré creo que era de los últimos, no ni me acuerdo cómo se llamaba el pobre mocoso que le tocó el último encargo. A mí me gustaría ver a mi país salir adelante, y ahorita veo que Adán Augusto va, y hay que ponerlo sobre la mira, pero tiene que estar a la altura. Esa es mi opinión. Víctor, pues creo que ya Pedro tiene su candidato a Adán Augusto. No, hombre, es una especulación. Pero sí votarías por él, por lo que... Hasta va a votar por Morena. Ya fíjate, te voy a decir una cosa. Yo primero que nada, como periodista, yo no estoy cerrado a que si a mí Morena me pone un candidato que valga la pena, yo no estoy cerrado a no votar. No tengo por qué no votar por Morena. ¿Adán Augusto sería ese candidato? No precisamente. No precisamente. Puede ser, depende de cómo actúe. Pero yo voy por México. A mí Morena me vale. A mí el PRI me vale. A mí el PAN no me importa. A mí lo que me importa es tener una persona que tenga la dignidad de dirigir al país con honestidad y con lógica. Víctor, yo pensé que iba a ser duro Pedro con Adán Augusto. Pues es lo que estoy viendo. Y pues aquí creo que la audiencia me va a chiflar porque pues van a coincidir. No creo que vayas a ir fuerte contra Adán Augusto. Hay que decir que ya el presidente ya lo descartó como candidato. Sí, caray, pues pero sí. Muchas cosas pueden pasar, digo, todavía faltan un par de años, ¿no? Entonces, mira, nuevamente celebro, o sea, que pues que tenga Pedro justamente, que sepa cuál es el trabajo real de un secretario de Gobernación, que es hacer política. Entonces, si efectivamente, o sea, este tabú que hemos tenido en México de creer que una vez que estás en el poder, pues ya no debe ser política, pues es muy mexicano, ¿no? Porque, pues a ver, ahorita vemos a Macron, pues haciendo campaña, básicamente, ¿no? Es el, ¿cómo se llama? Es el candidato, pues, principal que va, probablemente a ganar las elecciones. Lo vimos también con el presidente Trump. En Estados Unidos no es tabú que quien está en el poder haga política, porque finalmente son políticos, y pues promocione al gobierno del cual emana, ¿no? En México, pues probablemente por el sistema autoritario que tuvimos durante muchos años, pues creíamos esta ficción, pero en realidad, pues el trabajo principal de un secretario de Gobernación, pues es hacer política. Y algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo Pedro, pues es que la política, pues ahora sí que casi con la oposición, pues qué tipo de política puedes hacer, porque pues quién es el interlocutor, ¿no? O sea, es Marco Cortés, es Santiago Krill, pues quién es Lili Telles, pues no hay, ¿no? Bueno, pues quién es Alito, es Osorio Chong, pues no queda muy claro, ¿no? Realmente, bueno, es Claudio X González, porque parece ser que es el que mejor los articula y es el que más le hacen caso, que evidentemente... Yo creo pues, que no le ponen mucha crema a Claudio, ¿eh? Digo, honestamente. Mira, pues lo que diga le hacen caso, o sea, ese es el problema, o sea, digo, me queda claro que no debería ser ni su líder, ni a quién le deberían estar haciendo caso, pero pues como tú lo has dicho, efectivamente, pues más bien el tema está al interior de Morena, y en eso, pues efectivamente coincido, ¿no? Digo, que deberían a lo mejor, pues que la oposición, ojalá fueran igual de ecuánimes que tú, en ese sentido, y dispuesta a negociar y aceptar las cosas que ya están, pues ojalá fuera el caso, pero pues vemos que hay gente que sigue, incluso de la supuesta izquierda, pues lamentándose y negándose a la realidad en ese sentido. Y yo creo que más bien habría que irnos quitando algunos resabios todavía del pasado,
pues de creer que una vez que estás en el poder no haces política. Por favor, te la pasas haciendo las 24 horas, 7 días al año, ¿no? Incluyendo los domingos. Y pues además, si usó o no usó el avión, pues por favor, estamos hablando del secretario de Gobernación. O sea, los usaba también Juan Camilo Mourinho, justamente ya no me acuerdo de cómo se llamaba el otro de Calderón, pero efectivamente, Blake Mora, efectivamente, y pues murieron, Fernando, ¿no? En ese sentido, obviamente es gente que tiene que estar súper cuidada. O sea, mira, no puedes deslindar. Pero ¿sabes cuál es el problema, Víctor? Que el problema no es que use el avión. El avión está para el secretario de Gobernación. Ese Gulfstream 3 es de la Secretaría de Gobernación. Trae un logo de la Guardia Nacional, está bien, pero es de la Secretaría de Gobernación. Todos los aviones del gobierno son propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, sí, oye, es que el avión es del ejército. Todos los aviones son del ejército. El avión del presidente es del ejército. Todos. Entonces, yo creo que más bien... No, pues pues antes muerto y se sube. Y eso me queda clarísimo, pero hay un desperdicio ahí porque ahí está el avión. No, bueno, te digo que sale más caro el caldo que las albóndigas, levantar esa cosa que para ir aquí a Tijuana. Pues te sale igual levantarlo para ir a Tijuana que para ir a Europa. Vamos, la levantada es lo de menos. Lo que es importante mencionar es que si tienen un discurso y violan ese discurso, pues claro que los van a tundir a palos. A mí no me molesta que use el avión. Por supuesto, pues ahí está el avión, pues úsalo. Un secretario de Gobernación, un presidente de la República, no por otra cosa, sino por eficiencia en su tiempo, no debe de tener que estar esperando al despegue y al aterrizaje y a ver a qué hora. Y, señoras y señores, viene usted en grupo 1. No, es el presidente, súbete, vámonos. Entonces, creo que ahí no es un asunto de capricho, es un asunto de eficiencia. Esas aeronaves... Por lo mismo que tú dices, de eficiencia, a ver, o sea, una cosa es que agarres un jet chiquito y otra cosa es que te compres esa cosa que le regaló Calderón a Peña Nieto, ¿no? Que el presidente... Que sale carísimo. Que el presidente se suba un Cessnita, sea feliz, pero que no me ande con la mamarrachada de que se sube una... Ahora, diría Daniel Cosillo Villegas, es el estilo personal de gobernar, cada quien, o sea, bueno, si el presidente es una persona austera y pues él tomará ese tipo de decisiones. A lo mejor a Peña Nieto claramente le gustaba el lujo y el glamour. Es un asunto de eficiencia. Es un asunto de tiempo. Es que eficiencia también es no levantar un 737 para ir aquí a la esquina, ¿no? O sea, ¿cuánto nos cuesta eso? Pero mira, en realidad el presidente tiene a su disposición cualquier aeronave del gobierno y en cualquier aeronave que se sube el presidente, en la que sea, así sea de Volaris o de cualquier otra aerolínea, en ese momento la matrícula del avión cambia a TP-01. Porque va el presidente de la República. Claro, tiene que estar vigilado, obviamente, no lo vas a dejar ahí. Que se sepa, porque todas las aeronaves del gobierno, todas, las puede usar el presidente. No se va a subir a el Palacio Volante y todo, órale. Pero que tampoco nos diga que lo va a rifar, que no nos invente que ya lo vendió y no lo vendió, no le habían dado ya hasta un enganche. Pedro, pero pues es que no te lo acepta ni un príncipe saudí. O sea, imagínate el nivel de lujo y lo que cuesta eso. Mira, Víctor, vamos a hablar tú y yo la neta, porque yo creo que tienes la capacidad, porque me lo has demostrado. Pero el mercado para ese avión no es mayor a 300 familias y empresas. Sí, seguramente. Porque pues imagínate la cantidad de lana que le metieron, que pues muchísima. No sepa otra cosa. Hay aviones más lujosos que ese. Hay quien. Árabes y jeques, lo que pasa es que ya lo tienen. Y si tienen tanta lana para comprarse un avión de esos, pues mejor se hacen uno propio. Tenemos también un factor de arrendamiento y de costo de venta de ese avión. A mí, Víctor, lo que no me gusta es que el presidente salga a decir, vamos a rifarlo, vamos a venderlo. A ver, yo prefiero que me diga, ¿sabes qué? Mi estrategia de presidente de la República es la austeridad republicana. Voy a viajar en avión comercial. Este avión se va a quedar parado porque yo no tiene mi altura y mi dignidad. Está bien, no lo uses, guárdalo. Pero no me inventes que lo vas a rifar. Si en el Inter te sale un comprador, véndelo, el sultán de Brunei. Pero pues, otra cosa que es importante mencionar, Víctor, el avión es el vicio de no es de Andrés Manuel. No, claro, y como tampoco era de Felipe Calderón y tampoco era de Peña Nieto, el avión es del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es de nosotros lo pagamos y lo seguimos pagando. Es para uso del presidente. Pagamos un arrendamiento, el avión ni es nuestro.
es arrendado, Sí. es una renta. Entonces, ese contrato que de arrendamiento, seguimos pagando. y vamos a seguir pagando durante muchos años más. Vamos a seguir pagándolo. Está atamarrado de los merititos tompiates. Ahora, no me mientas. No me digas, no, ya nos dieron un enganche de $1 millón. No es cierto, no te dieron nada. Bueno, No, o sea, no mientas por convivir. Eso es lo que a mí me molesta. $1 millón es lo que te cuesta levantar esa cosa para ir aquí a la esquina. Todo eso te lo doy. Pero ¿cuánto te cuesta un vuelo de Volaris? O sea, compáralo. Ok. Nuevamente, nada más no me digas que ya lo vendiste. No me digas que ya lo rifaste. No pero me que digas te sale mejor tenerlo ahí estacionado, mejor. Pero entonces, ten la altura y ten los pantalones para salir en la mañanera a decir, no lo voy a vender, porque no lo puedo vender, porque nadie me lo quiere comprar, pero lo voy a dejar ahí estacionado. Bueno, pues está bien. Lo que aparece un comprador. Ojalá alguno de los príncipes saudíes te diga, ¿sabes qué? Pues órale, va. Y es más, hasta con descuento, ¿no? Porque pues no sirve para otra cosa. Pero no me mientas. Ese es el problema. Que por Yo no convivir... creo que necesariamente mienta, O sea, el tema es que pues no lo hay. Víctor, a ver, ha salido el presidente a decir que ya lo vendió 3 o 4 veces. No dudo que a lo mejor algún empresario, porque fue el caso, ¿no? De unos surcoreanos le dijeron, pues órale, yo lo compro, pero a la hora le dices, oye, ¿cuánto te cuesta volar esa cosa? Bueno, entonces, lo pagábamos. Cuando tengas los pelos de la burra en la mano, sales y me lo dices. Mientras tanto, puede haber todas las negociaciones que quieras. Pero yo creo que al presidente se le calienta la boca con esa información. Oiga, puede ser que nos los van a comprar. ¡Ya lo vendimos! No, puede ser. Mira, el otro día me llegó una revista aérea, porque a mí me gustan los aviones, te confieso. Y me llegó una revista de estas de Fly, ¿no? Y estaba anunciado el avión presidencial, sin los logos de la presidencia. Vamos, el avión como tal. ¿No? Dices, esto solamente lo tiene un príncipe saudí y no lo quiere vender. O sea, este es el avión que le regaló Calderón a Peña Nieto. El avión porque es un avión único. Y a mí que me gusta la aviación, pues, sé de aviones. Entonces, por eso cuando me dicen estas cosas, no manches. Porque a mí desde chico me han gustado los aviones. Entonces, creo que la mejor política que va a tener el presidente es la de la honestidad. Y se lo digo enfrente, y se lo he dicho, hay que ser honestos. Pero pues honestidad no es levantar 20 millones de pesos nomás porque se me antojó ir a Europa o a Bali, ¿no? Como lo hizo Peña Nieto, mejor me voy en un Volaris. Está bien, no usarlo. Pero, ok, no gastan en eso, pero vamos, si vamos a hablar de gastar en pendejadas, pues sí las hay, ¿eh? A ver. O sea, hombre, sí las hay. O sea, de que de repente dices, no manches. O sea, tenemos muchas prioridades en el gasto del presupuesto de egresos de la Federación. Y hay muchos gastos francamente innecesarios. No quiero hablar y ni te quiero decir, porque estás esperando que te diga la revocación de mandato. Pero pues es el tema principal, ahorita platicamos de eso. Ahorita platicamos de eso. Pero, por ejemplo, el evento de ayer del Monumento a la Revolución, ¿era en verdad necesario? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo pagó? Pues hay gente que genuinamente fue, o sea, por convicción. No, está bien. ¿Cuánto costó y quién lo pagó? Pues mira, ahora sí que yo no sé. Si tú tienes mejor información. Nada más te estoy haciendo pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Pero por qué supones que la gente no puede ir espontáneamente? O sea, apoyar No, seguramente de los 10,000 que había, no sé cuántos había, de los que había, no dudo que 25 fueron espontáneos. No lo dudo. ¿Hubo espontáneos? Sí. Pero no me digas que no hubo acarreados. Pues sabrá cada quien, ¿no? O sea, cada quien tendrá ahí algún... Pero no sabemos, o sea, el tema es que... Pues, ay, sí sabemos, Víctor. A ver, compruébalo. Ay, Víctor. Pues luego lo mismo, así como te pregunté de los gastos pendejos. Víctor. Pues, dame un ejemplo. Pues por eso, pues entonces nos podemos aventar aquí la letanía, pero no me veas a los ojos a decirme que no podemos saber si hay acarreados en el evento pues, de ayer. Tú tienes la carga de la prueba, pues tú lo estás diciendo, pues pruébalo. Tienen los camiones, bueno, no les faltó nada para hacer el viejo régimen. O sea, estaba esperando que en cualquier momento López Portillo saliera a saludar. Esos sistemas, esos sistemas los hemos visto durante muchos años. Pero esa es la chamba del periodista, pruébalo. Pues sí. Está bien. Déjame insistir, Víctor, con esto del vuelo. Y déjame preguntarte, porque me llamó la atención, Víctor, que decías que en el pasado
pues los secretarios también utilizaban helicópteros y aviones privados, pero al mismo tiempo veo que dices que el presidente no utiliza el avión presidencial por ser austero. Entonces, veo ahí un doble, no discurso, pero un doble estándar, el decir, el secretario pues tiene también el derecho, como lo hicieron los otros secretarios de gobernación. Es decir, ya lo hicieron, pues que Adán Augusto lo haga, pero el presidente, bajo esa lógica, pues el presidente, voy a estar del lado de Pedro, pues también podría usar cualquier avión. En términos de costos, no te cuesta lo mismo. O sea, levantar un avión, vuelvo a lo mismo, el presidencial, o sea, la hora de vuelo, ¿cuánto te cuesta en comparación con, con uno comercial? Dejemos otro avión. De gasolina. Sí, por el gasto de gasolina. Olvidemos el avión presidencial, otro avión, bajo esa lógica de que en el pasado los otros secretarios de gobernación volaban. Pero es que pues, ¿quién dice que el presidente no los usa, Julio? Claro que los usa, hay un montón de videos del mismo viendo en helicóptero. Helicóptero, pero avión presidencial o grandote. Eso deriva del estilo de vida de Andrés Manuel, o sea, que toda la vida ha sido así, ¿no? Y probablemente hay muchos secretarios a los cuales seguramente no les hace gracia que el presidente los obliga a subirse a un avión, pero bueno, eso es algo de él, ¿no? O sea, es su vida y así siempre ha sido, un hombre austero. O sea, que la austeridad solamente la debemos demandar al presidente y a Adán Augusto por no ser como... Mira, que sea para todos. El tema de ahí también, pues, es un tema de riesgo, ¿no? O sea, volvemos a la historia, pues, oye, por favor, ya tuvimos un avionazo aquí en hora pico, y en un vuelo comercial también puede haberlo. Y yo creo que a nivel riesgo, yo creo que se corre más riesgo en un vuelo comercial que en uno privado. Fíjate que curioso, bueno, tan es así que no ha sucedido, ¿no? Y vamos al tema, pues, de los filtrados que pudo haber. Hombre, hay que conocer el porcentaje de estadísticas, como pues, qué bueno que no ha sucedido, pero no quiere decir que no pueda suceder, ¿no? Digo, como puede suceder que ahorita caiga un meteorito, ¿no? O sea, pero la probabilidad es bajísima en ese sentido. O sea, y a lo nivel sabemos, accidentes aéreos, es mucho más difícil que haya un accidente aéreo que un accidente carretero automovilístico. Me estás dando la razón, eso es a lo que vamos. Sí, o sea, ese pero creo que el punto aquí no es la razón sobre el accidente aéreo, sino sobre el costo y la posibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, en base a la eficiencia, en poder utilizar un avión particular. No tiene que ser el TP-01, pero tienes el Morelos 1 y el Morelos 2, y tienes Gulfstream, y tienes Learjets, y tienes Falcons, y tienes, bueno, pero por ahí creo que tienen un DC-8. Sí, está el tema de la austeridad, pero por el otro lado también está el tema de riesgo, ¿eh? Que, digo, eso se sabe de Trump, o sea, ¿por qué le gustaba tanto McDonald's y por qué le gustaba tanto KFC? Pues básicamente porque la probabilidad de que te pares y que te envenenen en un KFC es mucho menor a que alguien en una cena de estado o lo que sea, te pongan algo. O sea, y eso se lo sabía. Entonces es mucho más fácil comer como la gente normal por eso lo hace el presidente también, además de que le gusta, ¿no? O sea, que mejor. Pero es mucho menos probable que si te paras en la carretera a echarte una barbacoa, alguien te haga algo ahí, que si siempre tienes a tu chef y lo traes para todos lados, ahí sí valió gorro. Siendo la barbacoa tan rica, el que te quiere fregar no te avisa, ¿eh? Pero está muy canijo que la tiene, habiendo tantas. Pues bueno. Ahora vamos con el tema de este debate, para ver si hay más diferencias. Dices, Pedro, no conozco bien tu posición. Entiendo que tú no estás en contra del ejercicio del próximo domingo. Te pregunto directamente, como dice la boleta, ¿estás de acuerdo? Ya, Pedro, para líder del PAN, la hace mejor que Claudio X González. A mí no me postules. Pedro, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia? ¿Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República Pedro Ferriz y Jara? Hay dos preguntas aquí, creo que se tienen que responder. Yo creo que hasta tres, Primera, ¿no? O sea, una es el ejercicio. ¿Estoy a favor del ejercicio, sí o no? ¿Estoy a favor de que se mantenga el presidente en la presidencia, sí o no? ¿No? ¿Y cuál sería la tercera, Víctor? Bueno, que se le revoque el mandato a favor del ejercicio, y bueno, si participarías o no participarías. Ok. Independientemente estás a favor o no. Ok, bueno, primero, sí participaría. Sí participaría. O sea, sí vas a participar, lo celebro.
Sí, bueno, claro, mira, tú sabes, y mi padre, perdónenme, pero desde aquí, desde esta estación, nosotros hemos llamado constantemente a la participación de la gente en la revocación de mandato porque vemos en ella una oportunidad. Entonces, ¿estoy a favor de que se quede el presidente? No. Si tenemos la oportunidad y me preguntas a mí, ¿quieres que se vaya? Que se vaya. Esa es mi opinión. Entonces, ¿por qué estoy de acuerdo? Yo soy un hombre de leyes. A mí me gusta seguir la norma. No me gusta ir en contra de ella. Creo que para eso están. Revocación de mandato se elevó a carácter constitucional. Es un ejercicio de democracia participativa. Yo no estoy en contra de la democracia participativa. Estoy a favor de la democracia participativa. Creo que la gente tiene la oportunidad de expresarse. Lo que no estoy a favor es que se hagan este tipo de consultas de revocación ante lo que no se debe de consultar. Pero bueno, ya está ahí. Hombre, si a mí me preguntas, ¿era menester hacer esta revocación de mandato? Pues francamente no creo que haya sido un asunto necesario. Pero como bien dices, en esta vida de la política se hace política de principio a fin. Creo que esto es una artimaña política. Participen. ¿Vamos a ganar? No creo, ¿eh? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador va a salir victorioso y airoso de esta consulta participativa. En promedio tiene 58% de aprobación, o sea, no hay manera que la pierda. Ojalá y me equivoque. Pero creo que este ejercicio en específico es un ejercicio que está diseñado para seguirle a este rollo de que el presidente es el presidente más popular de la historia del mundo mundial. Pues 58% de aprobación. Está bien. Qué bueno. Y si es así, en promedio, y los números son así, pues qué bueno, simplemente yo no estoy de acuerdo. Como dicen, pues tengo otros datos. A mí no me gusta el manejo de la política económica y de la política social, no me gusta, pero no estoy en contra de que en mi país se viva una verdadera democracia. Estoy a favor y en pro de ella. Yo no estoy a favor, por ejemplo, del golpeteo que se le pega a el INE. Madrense a Ciro, agárrense en la madre a Lorenzo Córdoba, pero al INE no. Porque una cosa es pegarle a los consejeros y otra cosa es pegarle al instituto. El Instituto Nacional Electoral está ahí para defender nuestra democracia. Si Lorenzo no sirve, quítenlo. Si Ciro no sirve, quítenlo. Sí. Pero no quiten al instituto político. Nadie está diciendo que la vayan a quitar, ¿eh? O sea, ¿cómo se eligen a los consejeros? El Instituto Electoral está ahí para defender la democracia nacional. Entonces, si hay que poner a alguien más, procuren, por favor, que ese alguien más que se vaya a poner tenga el nivel y el tamaño y no sea puesto a contentillo y a dedazo. Y creo que en eso no podemos estar en desacuerdo, Víctor. El Instituto Nacional Electoral debe de preservarse. Es que es caro, es que quién sabe, es que... Nadie está diciendo nadie está diciendo que no se va a preservar, ¿eh? El tema más bien es a quién responden los consejeros, porque, a ver, estos consejeros que tú mismo estás diciendo, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, fueron electos con la coalición del Pacto Mira, contra Víctor, México. Te voy a confesar, a la oposición. Aquí entre tú y yo, se ve que nadie nos está viendo, pero te voy a confesar una cosa. Yo le he pedido una entrevista a Lorenzo Córdoba 400 veces. No, se cotiza. No me la da. ¿Y sabes por qué no me la da? ¿Por qué está encabronado con mi papá? Porque lo encaró con lo de su candidatura a independiente, por todo el fraude que hicieron de las firmas. Este pedito del Bronco, de que, es que las firmas son falsas, lo venimos denunciando los Ferris desde hace 4 años. Y por eso nos agarramos nosotros a trancazos con Ciro Murayama y con Lorenzo Córdoba. Pero no saben echar el agua abajo del puente. Entonces siguen encabronados. Entonces no me toman una llamada. Yo no estoy aquí para defenderlos. Está bien, yo estoy aquí para defender la democracia de mi país. Yo estoy aquí para defender la democracia de mi país. ¿Estás de acuerdo o no que su actuar es totalmente parcial? De estos dos en particular. Pues son unos soberbios. Y ganan 175,000 pesos. Bueno, imagínate, ganan 175,000 pesos ya libres, ¿eh? Pero yo lo que sí quiero defender, si ganan 175,000 pesos, Víctor, que ganen 200. Es una chinga. A ver, espera, déjame fundamentarte. Es una chinga, ¿eh? Pero es inmoral cuando la mediana de ingresos de los hogares son 11,000 pesos.
Bueno, entonces elevemos el ritmo de la moralidad para que todos ganemos más. Yo prefiero todos que tengamos a que todos seamos totalmente unos de acuerdo. jodidos. Y para eso está la política fiscal y la política elevemos social. este asunto y hay méritos. A mí me dices que el presidente gana 100,000 pesos. Pues que gane 1,000,000, se lo merece el cabrón. El presidente se pone una chinga, Sí, se pone nomás que al unas final ovas, lo pagamos nosotros. No, está bien. Es como tener al director general O sea, de tu empresa. Que gane bien, se lo merece. Pero cuando ganaban bien eran unos ineptos. Bueno, a ver, o sea, pero este Peña es Nieto, bueno, Peña Nieto a estas alturas tenía aprobación 34%, y te voy a decir por qué sí es un ejercicio que vale la pena. Digo, respeto mucho que estés a favor de la democracia participativa, pero ahora la democracia se construye, se aprende, no es algo que ya nazcamos sin nada. ¿Y crees que estamos construyendo una democracia? Claro, creo que esa es la gente pregunta, porque yo no veo la construcción de una democracia. La gente se está, mira, tú mismo me dijiste que tu papá fue candidato independiente. A ver, honestamente, ¿tu papá creía que iba a ganar? Honestamente, yo creo que tenía una posibilidad de ser un ente diferenciador. No sé si ganar. Es una cosa muy diferente esa, pero a lo que vamos es ir acostumbrando a la gente a que hay candidatos independientes. ¿Cómo lo ejerces? Pues con ejercicios, teniendo candidatos independientes. Ahora, no ¿qué pasó con los candidatos independientes? Acabaron siendo pervertidos, con firmas otorgadas por el narco, con votos comprados. Pues no podemos así. Entonces, la pregunta que tú acabas de hacer, ¿estamos construyendo una democracia? ¿En verdad estamos construyendo la democracia o le estamos dando mucho poder a una persona? Pero a ver qué va a ganar Andrés Manuel con esto. No, esto es pedagógico, es un ejercicio pedagógico para que... popularidad la tiene, no la necesita. Mira, a ver, ya te voy a decir tres encuestas. El Financiero, 63% a favor de que siga en la presidencia. Consulta Mitofsky, 70% a favor de que siga en la presidencia. Simo, 74% el país que siga en la presidencia. O sea, claramente el apoyo que tiene el presidente le alcanza y le sobra. ¿Para qué lo necesitan? No va a subir su nivel de aprobación porque gane o no la revocación de mandato. De todas maneras, la va a ganar claramente. El tema de aquí es que si Dios no lo quiera, imagínate que llega alguno de los tipos de la oposición que tú estás diciendo a la siguiente, y que tuviera un nivel de aprobación como a estas alturas, ¿no? A los 39 meses en el encargo, como Enrique Peña Nieto, con 34%, obviamente lo sacamos y ya sabemos cómo. Ya sabemos cuál es, ya es un derecho. Te voy a hacer una pregunta. Nosotros tenemos una presidencia de 6 años, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sí, no, sí. No, nada más falta que estés... sí. ¿Qué te parece si en lugar de estar haciendo consultas de revocación de mandato, nos vamos con una presidencia de 3 años? 3 años es muy poquito, pero mira, coincidiría contigo 5. Como en 3 Francia, años es 5. Muy poquito para establecer una revocación. Pero eso es lo que vamos. O sea, bueno, mira, si a mí me dice así en abstracto, porque si 5 años con reelección, como en Francia. Si está la posibilidad de que en esta, vamos a suponer, juega conmigo. Pero sin quitar la revocación, porque también, o sea, te puedes fallar los 2 años y vámonos. Pimponea conmigo. Vamos a suponer que pierde el Obrador. Vamos a suponer que va a llegar al carácter de vinculante, que tiene un apabullante 45% de participación del nominal, y pierde, cabrón. ¿A quién va? Pues ahí está la constitución del procedimiento. A Dan Augusto. Ahí va Entra a Dan Augusto, pero de manera muy temporal, ahora, lo que el Congreso nombra. Si no nos gustó lo que está haciendo ¿por qué voy a poner a su secretario de Gobernación? Pero es temporal, es lo que dice el artículo de la Constitución. Pues es el Congreso. Está bien, ok, por eso pimponea conmigo. Entonces entra Dan Augusto. Un temporal, después que sí. El Congreso, le toca al Congreso elegirlo. Le toca al Congreso elegirlo. ¿Y por qué lo va a escoger el Congreso? Lo que digo, depende del periodo. Si es muy al inicio, se convocan elecciones. No. Si es ahorita. No. 3 años. El Congreso revocación de mandato. Pedro, ya pasaron 3 años. Esa es la lógica. La lógica, a ver, el Senado representa a las entidades federativas, el Pacto Federal. La Cámara de Diputados nos representa a nosotros. Para eso votamos. Ahora, dime una cosa, ¿qué te parece? Porque yo creo que a los 3 años una consulta de revocación, o sea, no es lógica, pero yo preferiría que hubieran dicho. De hecho, no necesariamente tiene que ser a los 3 años, o sea, puede ser en cualquier momento si juntas las firmas. Bueno, entonces, si a mí me hubieran puesto sobre la mesa 4 años de presidencia
Cambia la Constitución, 4 años de presidencia. Y de ahí como en los Estados Unidos, un proceso de elecciones y 4 años más. Órale, vas. Mira, yo en ese aspecto estoy de acuerdo. Yo le iría 5, pero esta revocación, no, porque la ya reforma, 10 años. no, es que necesita los dos instrumentos. A ver, por eso la reforma política que está promoviendo ahorita el presidente es, además de mantener la revocación, porque eso sí, tú puedes elegir, todo el mundo quería Peña Nieto, ¿no? Cuando lo vendían en Televisa, como o sea, al principio te lo vendían así como, bueno, ni yo tampoco. Pero te lo hicieron vender, te lo vendieron así, te lo empaquetaron muy bonito. Yo me tuve que salir del país por Peña Nieto. Pero bueno, a ver, te lo vendían así, como al tipo muy bonito, bien empaquetado, etcétera. Y después, a los 2 años, vimos cuál era la realidad. O sea, necesitas la revocación. Lo habíamos sacado. A mí no me gusta, o sea, ya está. No me gusta. ¿Te ibas a creo aguantar? que sería más práctico tener un proceso de 4 y una reelección de otros 4 si nos gusta. Pero si nos no, gusta, a ver, nos gusta. Pero no es una u otra, puedes tener las dos, sin problemas. O sea, puedes a tener, ver, si me gusta mucho, pues me vas a decir que ahora el presidente me va a salir con la mafufada de que después de la revocación va a promover su reelección por otros 5 años. No, porque eso todavía es un tema tabú en México. Desgraciadamente, Desgraciadamente. Pero mira, poco a poco se ha ido, ya tienes reelección para diputados locales, ya tienes reelección para alcaldes y presidentes municipales, ya tienes reelección para los diputados federales. Cuando nos empecemos a quitar ese tabú de Porfirio Díaz, o sea que digo, 100 años después. Sufragio efectivo. Bueno, pues, pero tenemos muchas taras heredadas. Bueno, pero López Obrador no va a ser el presidente que se reelija, porque entonces se arma la de Dios. No, pues ya el presidente ya dijo que no, que ya se quiere ir a su casa. Pues ya hizo mucho por el país. Ha dicho que ¿Cuántos no años lleva cosas? trabajando desde los Chontales en Tabasco? O sea, pues ya te cansas, ¿no? Después de 50 años, ya, ¿no? O sea, ya se lo merece, creo yo. Y además ya los cambios que ha hecho en el país, ahora, incluyendo la revocación. ¿Tú crees, Víctor, que esta revocación va a llegar a números vinculantes? La neta. Pues ojalá. Pero mira, la participación histórica en elecciones intermedias anda por ahí de un 40 y tantos, 50, si bien nos va. Pero habría que apostarles, pero volvemos a lo mismo, es un problema del INE, y es lo que está proponiendo el presidente. O sea, a ver, si vamos porque hay muchos, hablando de eficiencia, hay muchos ahorros que puedes tener en el INE. Uno de ellos es tener las elecciones concurrentes, no estamos viviendo en elecciones que si ahorita 6 estados, que al rato otros 3, que al rato otros 2, o sea, nos la vivimos perpetuamente en elecciones, hay mucho que se puede ahorrar de dinero. Sí. Y también si podemos ahorrar dinero no guardando boletas por 12 años, ¿no? Pues sí, hasta con voto electrónico. El problema es que también digo, después de lo que ha pasado, el haya sido como haya sido, pues sí la piensas, ¿no? O sea, también, digo, es la misma razón por la cual la credencial del elector es tu única identificación, porque le tenemos una desconfianza histórica desde hace 100 años al gobierno en ese sentido, y yo creo que esos tabús ya no estamos en 1900, es más, ya no estamos ni en 1980, ni en 1990. A mí me gustaría ver un proceso de reelección, pero no me gustaría verlo con este presidente. Me gustaría ver una reforma política que tenga una sazón de beneficio del país y que se entienda. Un sexenio, si es de 6 años, podría ser un poquito más. Podría ser menor de 5, en eso podría coincido, ser menos, y con reelección. Pero es poco a poco. 12 años se me hace mucho. Mira, me estás dando la razón en ese sentido. O sea, es un tema de pedagogía ciudadana. O sea, es un tema de pedagogía ciudadana. Debemos irnos quitando tabús que tenemos. Pero también mentales. De perfección de la democracia, porque claro, ¿qué la pasa? Se va perfeccionando. Nosotros, la democracia, que somos una democracia incipiente, Víctor, no podemos negarlo. No te voy a decir que no. Entonces, o sea, esta democracia incipiente bien puede ser corrompida. Hay muchos sectores que a mí me dan miedo. No me gusta ver al ejército como lo veo, no me gusta. Pero mira, no me gusta ver... ¿Qué prefieres? ¿Verlos haciendo aeropuertos, etcétera? ¿O pues lo que pasó en Ayotzinapa? Bueno, o en la guerra contra el narco de Calderón. Y ni se diga un secretario de Seguridad Pública narcotraficante, ¿no? Digo, ahí tienes tantos temas que podríamos debatir, porque empezando por la guerra de Calderón, pues alguien se la tenía que aventar, y el que se lo hubiera aventado libre de la fregada con los comentarios. Pero no podía seguir. Ahora sí que en ese sentido te rebaso por lo liberal. No era necesario. A ver, los gringos ya legalizaron la marihuana y van a estar haciendo muchas cosas. O sea, por favor. Si el día que le quites a los gringos la droga se vuelven locos.
Exacto, y bueno, y habría que quitar los opiáceos, porque los van de mal en peor. Y no solo eso, la cocaína, todas También. las metanfetaminas. Ahora, Exactamente. hubo un cambio muy importante en México después del 9/11, en donde México pasó de ser de un país de trasiego a un país de consumo. Y creo que todas estas Chiquitito, realidades... digo, es que te a ver, dicen, cuando se ha endurecen incrementado las 100%. fronteras, los narcotraficantes tenían que deshacerse de la mercancía. Sí, México sí, no consumía tanta cocaína, no consumía tanta tanto, pero heroína. ahora sí. Ahora sí lo consumimos. Ahora sí, pero no es algo, o sea, no es tan alarmante. Ahí están las cifras del INEGI, o sea, de las encuestas de adicciones. O sea, sí es un tema que ha crecido, o sea, si lo vendes, dices que ha crecido 200% el consumo de la droga que quieras, ¿no? Pues sí, pero partimos de que era el 3%, ahora es el 6%. O sea, tampoco es como que usa un problema de la magnitud que tiene en Estados Unidos. Y ahora, es un enfoque criminal, ¿por qué no tratarlo como un enfoque de salud pública? En vez de agarrar balazos. Regresas al mismo concepto de la cultura cívica. Creo que estamos muy lejos de considerar el problema de las drogas como un problema de enfermedad. Pero ahí vamos, poco a poco. O sea, no te lo estoy diciendo que para la generación ni de tu papá, ni del mío, ni nada. No. Pero más adelante, No, o sea, yo ya lo veo. Creo que nuestra generación entiende más el uso de las drogas. Exacto, Y lo entiende y los más como un chavitos todavía asunto de una más. enfermedad. Sí, Así es. estoy de acuerdo contigo. Pues están muy coinciden prácticamente en todo, casi todo. No, pues sorprendentemente hasta que me encuentro un liberal la de veras. Te voy a decir una cosa que creo que vale la pena que haya un me resultó más liberal que la usarán. No, es que hermano, no se trata de discutir por discutir. Mira, veo algunos comentarios ahí que me van saliendo de repente en que vienes como Dalai Lama, ya estás como el Dalai Lama. A ver, yo no soy de las personas que discute por divertirme. No es divertido andarme jalando los pelos. Ahora, claro, me pones a gente intransigente y yo no puedo hablar con ellos, como fue el caso de ese que no voy a mencionar. Pero si me pones a hablar con Víctor, pues me dan ganas de hasta invitarle un tequila. Hablando. Afortunadamente hay coincidencia, vuelvo a lo mío. O sea, qué bueno que hay gente ecuánime, ¿no? Pero o sea, que a lo mejor, digo, si hay civilidad en el debate, y podemos llegar a consensos. Y ojalá este tipo de prácticas las aprendan en otros medios. No estamos aquí somos mexicanos, no estamos aquí para agarrarnos a chingadazos y odio. Sería mucho mejor, más eficiente, en lugar de una revocación, pues ya a lo mejor 4 o 5, pero la reelección, poner sobre la mesa el tema de la reelección, nos ahorraríamos mucho dinero en lugar de estar haciendo revocaciones. Julio, porque igual, o sea, de repente, imagínate que a los 2 años te sale un Peña Nieto, si lo quieres sacar a los 2, ¿no? O sea, no esperarte 4 años. Bajo esa, sí, pero para ser más prácticos, 4 años o 5, vamos a suponer 5 o 4, lo que ustedes quieran. Pero es que te digo, mira, a Peña Nieto ya lo queríamos sacar, ¿desde cuándo ya tenía saldo negativo? Más o menos como desde el primer año ya tenía saldo negativo. Yo a Peña Nieto lo quería sacar desde que era diputado del Estado de México. Totalmente, desde que era gobernador de diputado, sí, totalmente de acuerdo. Pero el país ya está listo para poner el tema de la reelección a nivel poder ejecutivo. Ya es tiempo de que, pues. Yo creo que si este presidente pone el tema de la reelección, va a ser muy, 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 muy polémico para él y su grupo. Yo también creo que es un presidente de transición, pero a lo mejor ya una vez él saliendo ya se puede discutir ese tema, ¿no? De acuerdo. Pedro, déjame preguntarte tu posicionamiento sobre las diputaciones plurinominales. Tu papá, Pedro Ferriz, lanzó una campaña hace años en contra de los diputados plurinominales. Sí. Y escuchaba el otro día que su posicionamiento cambió. ¿Cuál es tu posicionamiento sobre los diputados pluris? Yo creo que el posicionamiento de mi padre no ha cambiado, Julio. O sea, esa campaña de di no a los pluris, yo creo que fue una de las campañas más exitosas realizadas por un personaje no político. Fue una campaña que recabó, si mal no recuerdo, como 14 millones de votos y firmas que se entregaron en las cámaras para impulsar esta iniciativa. Creo yo que, y es mi posicionamiento, hablo en primera persona, que las plurinominales se buscaron como un instrumento para equiparar las fuerzas de poder dentro de las cámaras.
Sin embargo, si estamos hablando de una democracia representativa, debe de ser representativa por el voto directo en el caso de los representantes del pueblo. Sin embargo, dentro de la matemática política y dentro de la matemática de los bloques de votos y legislativos, entra la figura de los plurinominales para buscar ese, llamémosle, equilibrio de poder. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Entiendo políticamente y en las artimañas por qué se pusieron sobre la mesa. No lo celebro, creo que deberían de ser eliminados por completo y creo que deberíamos tener el mismo número de diputados y de senadores, pero en representación directa. En esta sí coincides, Pedro, con el presidente con reducir No, más bien el presidente coincide con nosotros porque fuimos primero. Víctor, ¿estás a favor de que se eliminen o se reduzca los diputados plurinominales? No sería, es muy populista, hay que decirlo, desde mi punto de vista, es muy populista esto de los diputados plurinominales. Si alguien pregunta a favor de que desaparezcan los senadores, yo que dirían 70% populista. Pues es que, Julio, además los senadores no tienen ni razón de ser. O sea, los senadores plurinominales, o sea, la lógica del Senado es representar a las entidades federativas. Entonces, ¿cuántos senadores deberíamos tener? Pues exactamente, no, y además controlar ahí las cúpulas de los partidos. O sea, si a mí me preguntas, a ver, en el Senado, si su lógica de ser es representar a las entidades federativas, pues entonces 2 de mayoría y 1 de primera minoría, ¿no? Entonces eso da pues lo que está proponiendo el presidente, ¿no? Los famosos 96 senadores, o sea, reducir los 32 que son plurinominales. En el caso de la Cámara de Diputados, hay ejercicios matemáticos justamente que te dicen que te da lo mismo que tengas 100 a que tengas 200, entonces perfectamente te puedes mochar 100 y los otros 100 para que no te caigan los Santiago Kriles que ahí viven, quién sabe cuántos años llevan ahí de chapulines, o ¿cómo se llama este otro? Federico Doring, ¿no? Jorge Triana, esos que se las dan de tan liberales y son los primeros que se la llevan décadas viviendo de los impuestos y re bien. También mejor hay de los otros, o sea, no. Las abiertas. No, pero Jorge Triana y Santiago sí llevan, pues oye, ¿cuántos años? No, bueno, Pablo Gómez. Pablo Gómez, pero Pablo Gómez sí es un luchador social. O sea, Pablo pero mira, Gómez también para que es un vividor. Para que no esté capturado por las élites de los partidos, ¿por qué no tenemos listas abiertas? O sea, vamos, es un proyecto de construcción, la democracia se construye. En el mismo Estados Unidos tienes unos sistemas electorales pésimos y tienes unos buenísimos como el de Massachusetts. Lo mismo en Europa. En Europa tú haces un ranking. Dices, a ver, ¿quién es el menos peor? Pues ¿no? ¿Cuál es el segundo menos peor? Pues y hay una fórmula ahí que te va a sacar, resolver una cosa que se llama la paradoja de Condorcet, ¿no? Cuando tienes más de 3 opciones, y que tienes que elegir. Pero podemos ir evolucionando hacia allá, en ese sentido. Y pues te da lo mismo que tengas 100 plurinominales a que tengas 200. Bueno, pues si podemos tener ahorros de 100 y mejor sustituir cantidad por calidad y mejor tener un centro de estudios sobre las finanzas públicas o sobre opinión pública, etcétera, mejor financiado, y que sirva para la toma de decisiones, pues qué mejor, ¿no? Que dedicarlo a eso. Y ¿sabes qué? Tener representantes preparados. A mí ahí sí difiero contigo, Pedro, porque si tú te pones en ese plan vas a tener una aristocracia. Y mira, a ver, pero tú no puedes poner una persona a revisar el presupuesto de ingresos o de egresos de la federación que no sean capaz ni de leer los textos. Pero no a ver, Pedro, ahí sí no seas clasista. O sea, el tema de que a lo mejor tenga educación primaria, eso no exime de que el señor está representando probablemente a algún sector de la sociedad y pues que está jalando presupuestos. Sí, pero que no vaya. O sea, a mí lo que me da coraje, y no es clasista, creo que uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país está en términos de educación. Creo que la educación debe ser universal y gratuita para todos. Totalmente de acuerdo. Calidad. Entonces, esta educación nos puede ayudar a que no se vote en bloque. Que la gente sepa lo que está votando y cómo lo está votando. A mí me llama la atención de repente leer los textos de las cámaras y decir, no puede ser que no hayan visto estas obviedades. ¿Qué sirve más, Pedro? O sea, más que la educación, porque digo, la educación, pues por favor, Luis Videgaray, doctorado en el MIT, y pues Lozoya, maestría en Harvard, y pues no les quita los rateros, ¿no? Ahí sí me desarmas, esos son los hijos de la fregada. Pero, ¿sabes qué te sirve mejor la reelección? O sea, la gente no es tonta. Si te dice, a ver, sí funcionó para traerme lana a mi distrito y traerme obras y presupuesto, etcétera, pues lo reelijo.
Este no, y la otra son las listas abiertas. No estoy en contra de la legislación parlamentaria, de la reelección parlamentaria, ¿eh? No, Creo pues que como bien lo dices, sí, bueno, puede existir y puedo no estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que la reelección parlamentaria sirve porque, como bien lo dices, el pueblo no es tonto. Yo en eso estoy de acuerdo con el presidente. Como dice el presidente, tonto el pueblo no es tonto. Tonto el que cree que el pueblo es tonto. El que piensa que el pueblo es tonto. El pueblo es sabio. De eso estoy totalmente de acuerdo. Y sobre esa misma línea de pensamiento, creo que en el partido del presidente tiene que escribirlo en letras de oro en el Senado de la República. El pueblo no es tonto y se cansa. Así es, de tanta pinche tranza. Sí, claro. Es que, ¿sabes qué? Que sí es cierto. Y entonces lo que tenemos que hacer pues lo vimos en 2018. Vámonos. Y no sabemos si lo vamos a volver a ver porque también el pueblo se cansa. Y al final del día hay un dicho que decía mi abuelita: mijito, la caca flota. Así es. Y flota. Y se nota, además. Y huele. Víctor, Pedro, ¿reducir el número de plurinominales o eliminarlos? Ahí no estoy muy seguro. Para mí eliminarlos. Víctor, tú reducir. Yo iría por reducir y por cambiar de unas listas abiertas, es decir, que sean las cúpulas del partido los que lo eligen, más bien por unas listas abiertas, que seamos, o sea, unas primarias, como existen en la mayoría de los países, ¿no? Y pues a ver quién pasa primero. Justamente si el pueblo estamos de acuerdo o no que esos pasen como plurinominales, porque si no el problema vas a tener una cosa que sucede en Estados Unidos, que es el famoso gerrymandering, ¿no? O sea, también va a importar mucho cómo trazas los distritos y entonces luego acabas con unas amibas ahí rarísimas para que algunas minorías no tengan diputados, principalmente latinos y principalmente afroamericanos. No es el caso de México, pero pues ese es un riesgo. O sea, en la distritación, sobre todo si son por mayoría simple, corremos un riesgo. O sea, creo que sí debe haber un mínimo de plurinominales, pues precisamente para que algunas minorías no queden subrepresentadas. Pero hablo de minorías, no élites de partido. Entonces, y para eso sirven las listas abiertas. Ejemplifícame eso de las minorías, por favor, porque creo que justamente el problema de estos plurinominales es la representación de partidos rémora. Que lo único que hacen es chupar el presupuesto. No, eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí, efectivamente, o sea, el PRD hace mucho que ya es un cadáver putrefacto ahí en ese sentido. Pero lo que deberíamos tener, pues, es, por ejemplo, pues, a lo mejor subir el umbral, eso sí, un 4 o 5% en vez de que sea el 3% para las minorías, pero que no suceda, te digo, con el gerrymandering de estas amibas que tienen Estados Unidos, que el que gana por un voto, literalmente, de mayoría simple, imagínate que ganas por el 30% más un voto y tienes una pulverización de partidos, pues el otro 70% se va a quedar sin representación. Y es lo que le hacen deliberadamente a los latinos y a los afroamericanos, ¿eh? O sea, trazan, los republicanos particularmente hacen eso. O sea, si tú ves, por ejemplo, todo el sur de Estados Unidos, la mayoría de la población es negra, es afroamericana. Y entonces dices, caray, ¿y cómo es que son republicanos y cómo es que son un montón de blancos, no? Pues te voy a decir, ¿sabes qué? Te digo una cosa, hay mucho republicano afroamericano y yo creo que dentro del porcentaje de representación en el Congreso norteamericano, a mí me gustaría ver más latinos. Porque dentro de las minorías, la latina es la más grande, ¿eh? Sí. Que no es unificada, hay más latinos que negros. Claro, pero no por ser latinos quiere decir que ya todos son iguales, ¿no? O sea, una cosa son los cubanos de Miami y otra cosa es el mexicano de Brown. Pero hispanos en general, lo que pasa es que acuérdate que los norteamericanos ven hacia abajo y para ellos de México, de la frontera para abajo, todo es México, de hecho. Sí. Mexican countries, el mismo. Mexican Colombians. Ajá. Sí, todo es México. Dos preguntas ya para terminar. Tú, Pedro, no estás muy contento con el ejercicio que ha hecho el presidente de mostrar, y si no me equivoco decías que era ilegal, lo que presentaba el presidente hoy en la mañana era un pago que hizo Carlos Loret de Mola por una propiedad. Ahí vas porque fuiste tú, condenado. No fui yo. Déjame preguntarte, Pedro, ¿por qué periodistas famosos y no famosos, tal vez, yo no soy famoso y a transparente en mis ingresos, ¿por qué hacer una excepción a los periodistas y no transparentar su riqueza? El mismo Carlos Loret decía, en Estados Unidos, Anderson Cooper u otros dan a conocer cuánto ganan, los contratos. ¿Por qué ser
una excepción en México y decir, ahí sí, los periodistas, ahí que no nos toquen porque somos susceptibles de que nos vayan a secuestrar. Bueno, sí son susceptibles a que los van a secuestrar. No, pero todo el mundo, ¿no? Bajo esa lógica nadie podría decir cuánto gana. Digo, sí, tienes toda la razón. Y yo creo que pues nadie tiene... hombre, ¿cómo te lo pongo? A ver, vamos a empezar por partes. El día de hoy el presidente dio a conocer una factura de la compra de un departamento de Carlos Loret de Mola en Miami. No, déjame corregir. Se malinterpretó. Él siempre habló de un departamento, nunca dijo Miami. Lo más probable es que sea en la Ciudad de México. Pero donde sea el departamento. Dio a conocer la compra de un departamento de Carlos Loret de Mola por 24 millones de pesos, ¿no? Yo estoy en contra de que lo haya hecho, primero que nada, porque es ilegal. Es ilegal, no, si una cosa es que lo des a conocer tú, Julio, como periodista, y otra cosa es que el presidente utilice la tribuna de la mañanera y lo dé a conocer. ¿Por qué? Hay una ley de servidores públicos. Y en esa ley de servidores públicos, el uso de sus funciones y el exceso de ese uso de atribuciones constituyen un delito en específico en dar a conocer los datos de un contribuyente. Es un delito de servidores públicos. Si tú lo das a conocer como periodista, pues tú hiciste una investigación, tú te metiste, viste, moviste, y no eres un servidor público y no estás sujeto a esas mismas leyes. ¿Ok? Entonces, creo que el presidente se sobreexcede, primero que nada, en darle demasiada atención e importancia al dinero de Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola, y mira, yo lo conozco por lo que trabajamos, lo respeto como periodista y su labor, no somos en específico amigos, no puedo llamarlo mi amigo, somos conocidos, pero también creo que tiene derecho a su privacidad. Se sabe, porque se sabe, que Carlos ganaba en el orden de los, ¿qué? 2 millones de pesos al mes, más o menos. Por ahí ganaba cuando estaba en Televisa y bueno, esto lo hizo durante, ¿qué te gusta? ¿10 años? A 2 millones de pesos mensuales son 260 millones de pesos los que pudo acumular durante ese tiempo nada más con su salario. Un departamento que equivale al 10% de esto, pues sí sale. Ahora, ¿cuánto ganan los comunicadores? ¿Cuánto ganan? Pues es el derecho que tienen las propias audiencias y es el derecho que estas audiencias te van a dar en base a vistas, en base a tu permeabilidad, en base a tu costo de spoteo, en base a lo que tú mereces que ganes por tu programa. Tú ganas por likes, por shares, por views, así como antes de que estuvieran estos tipos de procesos de comunicación, pues ganábamos por un sistema que arbitrariamente impuso Televisa en un sistema en donde se buscaba la ganancia en base al punto de rating. Entonces, ya lo que fueron los acuerdos y los enjuagues de un hombre que tenía un salario en su trabajo, pues creo que es a nivel personal, y si el gobierno quiere saber cuánto gana Carlos Loret de Mola, pues el presidente sabe perfecto, que no se haga tonto. El presidente le habla a Rogelio a Ramírez de la O y le dice, mándame las declaraciones de ese señor, y se las manda, pero no las puede dar a conocer como lo hizo en otro documento que le hizo llegar el pueblo bueno y sabio, y sabe el presidente que hacer eso sería excederse en sus capacidades y en sus funciones, y sería también decirle a los demás que lo podrían hacer contigo, y por eso existe también el secreto hacendario y el secreto bancario, que es respetado por las instituciones y por la misma Secretaría de Hacienda, que se comunica con las instituciones bancarias para saber cuánto tienes, dónde lo tienes y a qué hora lo tienes, en México y en Estados Unidos, en donde se tiene un intercambio de comunicación con los bancos. A mí no me vengan a decir que el gobierno no sabe cuánto gana Loret de Mola, ni en dónde tiene su dinero, ni cuánto tiene, porque sabe perfectamente bien el presidente cuánto tiene y cómo le hacía. A mí, y con lo que yo, Pedro Ferriz, hija, no estoy de acuerdo, es con el chayoteazgo, con los chayoteros que existen desde que la prensa es prensa. Yo, a nivel personal, en algún momento se me ha acercado un senador, un diputado, un gobernador a ofrecerme chayote, pero mira, es de interés público eso. Bueno, se ha hecho y yo no le entro, y mi padre tampoco. Mira, te voy a contar una anécdota que sí me permito compartir.
José López Portillo se conocía con mi abuelo, ¿no? Entonces, invitaban a comer y ahí el presidente en el postre te repartía terrenos, te repartía propiedades. Y alguna vez a mi abuelo le ofreció una carpeta con unos terrenos y se la regresó y le dijo, yo me conformo con un helado, señor presidente. Se lo regresó, porque francamente así fuimos educados. Y tú podrás ver vistos, y creo que me van a tener que dar la razón los dos, podrán ver todas las listas de periodistas chayoteros con los que yo no estoy de acuerdo, porque yo no trabajo así. Nunca van a ver el apellido Ferriz, ni ninguna de nuestras empresas involucrada en ningún tipo de sobornos para hablar bien de nadie. ¿Quieres que hable bien de ti? Pues haz las cosas bien. ¿Haces las cosas mal? Pues vamos a ejercer nuestro derecho de opinar. Yo no soy un periodista multimillonario, yo no busco ser un periodista multimillonario, busco vivir a mi nivel. Ojalá y mi nivel sea uno agradable para mis poder quehaceres y poder irme a comer a algún restaurancito bonito. Yo tengo una forma distinta de pensar, porque lo que más he valorado en mi vida, a pesar de ser ampliamente criticado, ha sido mi educación. Víctor, ¿coincides con Pedro en esto? No, los periodistas en este caso hace mal el presidente en exponer esta información. Pues el problema es que es chamba de los propios periodistas y pues no veo que lo hagan. Ahora, si lo hace de alguna forma ilegal, ahí sí lo dudo mucho, porque pues que hasta donde yo sé, digo, yo también presento declaraciones fiscales y pues que yo sepa no ando diciendo dónde mis propiedades, ni siquiera la factura de mi coche, ¿no? Ni nada. O sea, yo declaro cuánto ingresé y cuánto egresé. Y eso lo sabe Hacienda. Entonces, si obtuvo esa factura o esa hipoteca o lo que haya sido, ¿no? Que más bien un título de propiedad, pues más bien alguien se lo debe haber mandado, efectivamente. Y si eso es ilegal, no necesariamente, porque lo que si hubiera sido ilegal, eso sí, es lo que dijo Pedro, o sea, ir con Raquel Buenrostro en este caso y decir, a ver, dame la declaración de que el presidente reciba la información y la dé a conocer, no sabemos de dónde proviene la información, ¿eh? Pero de Hacienda no. O sea, en Hacienda no sabe tus propiedades. Eso está no en me digas que llegaron y le ofrecieron un sobre por abajo de la puerta de su baño. Pues no, es más fácil eso, ¿eh? O sea, es más fácil eso que el hecho de tenerlo en su poder, siendo presidente de la República, no lo exime del cumplimiento de la ley de funcionarios públicos. Pero no me queda claro que la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos independientemente de la fuente, La fuente. Sí, el tema es que, a ver, te diría lo mismo, o sea, dime el artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o de cualquier otro reglamento donde diga. No lo tengo en la punta de mi lengua, ¿no? No, es que no está, o sea, no lo vas a encontrar, es un vacío legal ese. No, o sea, si te hubiera sacado la declaración fiscal, claramente es un delito, eso sí, y es porque existe el secreto fiscal, que además muchos problemas nos ha traído a México, pero entiendo tu argumento de que pues evidentemente nos corremos un riesgo. En otros países como Noruega es perfectamente legal y todo el mundo sabe y son públicas, pero porque allá no te secuestran, aquí sí, estamos de acuerdo en ese sentido. Ahora, el tema es más bien, o sea, lo que sí hay que preguntarse es el origen de los recursos, si es lícito o no. Tú ya dijiste que en Televisa, pues probablemente es lícito, digo, al margen del chayote, etcétera, ¿no? De la publicidad oficial. Es que yo te estoy hablando sus ingresos entre Televisa y radio. O sea, era un kilo y un kilo. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es el origen de los recursos de Latinus. O sea, ¿de dónde salieron? ¿Están saliendo de Roberto Madrazo? Roberto Madrazo, compruébame. Yo te puedo decir una cosa, lana. O de Silvano Aureoles. Yo te puedo decir que las producciones, tú y yo que sabemos de televisión, Julio, tú que sabes de televisión, la producción de cada capítulo de Loret de Mola no es barata, ¿eh? No, hombre, pues has visto mi programa. O sea, por favor, eso es austeridad republicana. O sea, 300. ¿Es austeridad republicana también? Nada más tengo una pantalla y está vieja. El costo de cada capítulo del programa de Loret, 350,000 pesos según una fuente. ¡Hombre! Más. De acuerdo a una fuente muy confiable, 350,000 por cada capítulo. El capítulo de Broso, otros 350,000 pesos. El puro rider, Julio, te cuesta 300,000 pesos. El helicóptero que anduvo ahí. Puro rider. Ahora, Broso, si a eso le sumas la escenografía, y por ejemplo, ahora aquí hice un capítulo, por cierto, bastante cómico, de La Última Cena, con el presidente, la verdad está muy cagado. No lo vi. Digo, lo procuro no verlo. Pero, no, pero es que, ¿sabes qué?
procurar no verlo, pues también está mal, hombre. También llega un momento en el que tienes que aprenderte a reír. Me queda claro saberlo. No, deja tú de reír, pues para saber qué están haciendo, ¿no? A ver, así como yo los veo a todos, porque me interesa ver qué dicen y qué opinan. Ahora, esto que estás poniendo, Julio, en pantalla, a mí se me hace que es un exceso de atribuciones presidenciales. Y aparte de todo, el presidente se está bajando un ring que no es el suyo. O sea, me dan ganas de agarrar al presidente y decirle, madura. A ver, si él hubiera ya dejado de hablar de esto, ya no estaríamos hablando de esto. Pero cada ratito saca a su hijo. Es que mi hijo que le pegaron por la Casa Gris, güey, ya supéralo. Si él ya hubiera dejado de hablar del tema, ya no estaría en la agenda pública. Pero cada vez que puede, habla del golpeteo. Entonces, ¿qué hace? Pues enseñarle herida. Entonces, ¿qué hace la oposición? Pues pegarle. Yo me iría por el origen de los recursos. Bueno. En ese sentido. Y una investigación esos recursos judicial. En base a sus ingresos, durante 10 años, un departamento de 20 No, millones no te estoy diciendo el pasado. No. Latinos. A ver, es un departamento de $500,000. Escandalícense cuando me lleguen con un departamento de Loret de Mola de $100 millones en Nueva York. Bueno, ¿cuánto cuesta el departamento de Alejandro Gertz Manero en Manhattan? Ya que hablas de Alejandro Gertz, déjame preguntarte, Víctor. ¿Por qué? A ver, además dime una cosa antes de cerrar este tema, perdóname, Julio. No, ¿por qué tienen la desfachatez de pedirle la explicación, sacar a Loret de Mola sobre sus inmuebles y no hablan de los inmuebles de Manuel Bartlett Díaz? Y no hablan de los inmuebles de Irmeréndez de Sandoval y John Ackerman. Y no hablan de los inmuebles de Alfonso Durazo. Creo que ahí, el día que expliquen eso, bueno, todos colones. Todos rabones. Y entonces que salga Loret de Mola y diga, bueno, ya Manuel Bartlett explicó ¿por qué nadie habla de los 50 ranchos de Ricardo Monreal en Zacatecas? Déjame nada más sobre este tema. Este sí es la escritura pública. Es la escritura pública, no es lo que presentó el presidente. Es público. Así es, pero... No lo buscas en internet, Julio. Pero pues tienes que hacer la chambita. Bueno, pero pues vas, te metes a Miami. A un abogado. Y nada más, aquí sí lo importante, para mí también es irrelevante el precio de las propiedades. Para lo que me preocupa, fíjate, no, el precio es $471,000, el departamento. Dos cosas nada más aquí. Uno es que compró con una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Mi pregunta sería, ¿por qué? Dos, yo te explico por qué. Dame un segundo. Dos, la segunda pregunta es, ¿cómo es posible que en el mismo año, en la misma calle, en el mismo complejo inmobiliario, compró un departamento junto a los 4 que compró García Luna? El mismo año, en la misma calle y en el mismo desarrollo inmobiliario. ¿Nunca se enteró? Te voy a poner una cosa sobre la mesa. ¿Por qué Genaro García? No voy a defender a Genaro antes de que empiecen con sus mamucadas, ¿Por qué Genaro García Luna estuvo 10 años sin que nadie le dijera nada en Miami? Nadie le decía nada, No te estoy diciendo que Genaro no es culpable, por algo está en una cárcel en Nueva York. Pero durante 10 años estuvo Genaro García Luna viviendo la vida en ese departamento que dices, sin que nadie le dijera nada. Entonces, ¿qué cambió? ¿Has visto una sola foto de Genaro en la cárcel? Tú, Julio. No, pero no es necesario, porque te digo por qué, porque bajo esa lógica, si no tengo constancia de algo, no significa que no existe. Te voy a poner una idea sobre la mesa. No seas conspiranoico. No, sí, a huevo, ahora quiero. Ahora querías desmadre. A ver, yo no he visto una sola foto de Genaro García Luna en la cárcel. Todas las audiencias de Genaro García Luna en la cárcel de Nueva York o las han quitado o las postergan y todas son a puerta cerrada y nadie lo puede ver. COVID. Ahora, COVID. no sé, COVID. Órale, COVID. Yo no lo he visto. Y te voy a decir otra cosa.
¿No? ¿Alguna vez, Víctor, fuiste a las oficinas de Genaro García Luna en la Policía Federal? No, Dios me libre. No, Qué miedo. digo, cuando Qué era, miedo. cuando era secretario de Seguridad Pública, a mí me tocó llegar y ir a entrevistar a Genaro García Luna en sus oficinas. Entonces, estaban las oficinas de Genaro. Eras de y los al lado consentidos. de la oficina de Genaro estaba la DEA, estaba la CIA, estaba la Interpol. Al lado. A mí. Entonces, ¿a dónde se va Genaro acabando la presidencia de Felipe Calderón? Se va a Estados Unidos. Aquí hay un nexo con la DEA y con Interpol que Genaro tenía. Y si Genaro actuó con el grupo de crimen organizado, actuó de la mano de la DEA y del Interpol. Ahí sí coincido. Entonces, Sí, no hay manera de que nos enteraran. ahora me vas a decir que una estrategia, y aquí viene la conspiración, ponme música dramática, pam, 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 pam. Me vas a decir que una estrategia de Genaro no puede decir, méteme a la cárcel y sácame por la puerta de atrás y que nadie me vea, y ahorita está echándose una piña colada en lo que tú y yo mentamos madres. Yo no sé, ¿eh? Bajo esa lógica, pues nos están inyectando un chip. Mira, el gobierno de Estados Unidos es suficientemente maquiavélico como para hacer ese tipo de cosas, ¿eh? Te digo por qué no hay que ver los rostros de los familiares de Genaro García Luna. He visto a la familia, la esposa, los hijos, están devastados, devastados. Cuando se murió el Señor de los Cielos, todos lloramos. Y hace no mucho publiqué dónde viven ahora los hijos, los dos hijos. Es otro mundo. ¿Te acuerdas cómo vivía Luis Cárdenas Palomino antes de que lo apresara? No. Vivía en una casita en el Estado de México. Sí, la última que lo agarraron, ¿no? Digo, pero ya esa es estrategia de esconderse, pues nada, tonto, ¿no? Ahí te ¿Y agarran. esa estrategia de qué es? ¿De verse? Es de esconderse. Sí, es de esconderse. Bueno, a mí lo único que me llama la atención es que yo de Genaro no he visto una sola foto, ¿eh? No he visto un retrato. Mira, de que está en el tambo, pero justamente yo creo que hiciste una pregunta correcta en el sentido de que por qué durante 10 años no le hicieron nada. Nada. Y por qué de repente en algún momento sí, pues porque las condiciones en México también cambiaron, ¿eh? Bueno, pero también... Allá también Mira, es de... cuando eran las audiencias del Chapo Guzmán, salían con retratos pictóricos. No, siempre, pero la ley gringa te dice que es así, ¿eh? Bueno, o sea, hasta el juicio más chafa es así. Yo no sé, a mí no, hay cosas que no me... No, sí, es de esas babosadas gringas que no puedes tomar fotos por una y en unas de esas, los 60, a mí el asunto de Genaro no me late. Pero bueno, ahora, sobre el departamento de Carlos Loret. $500,000, neta, no sean, o sea, al auditorio, no, o sea, no es una cifra escandalosa. ¿eh? No es. Pero el paraíso fiscal. Ahora, el paraíso fiscal, esa es una buena pregunta. Y el vecino. Y el vecino. Bueno, vamos para el paraíso. El paraíso fiscal, muchos estrategas fiscalistas en los Estados Unidos, principalmente hablando, de la compraventa, te recomiendan la figura del trust, ¿no? La figura del fideicomiso, porque la figura del fideicomiso te permite que la herencia sea más No, te brincas el impuesto a la herencia, que en México no tenemos, allá es como el 40 y tantos % en Miami. Entonces, pero además no está peleado con ocultar recursos raros, ¿no? No está peleado, o sea, pero el hecho... matas dos pájaros de un tiro. El hecho de tener el fideicomiso, y más si ¿dónde está el fideicomiso? ¿Debe estar en las Azores? No, está en las Islas Vírgenes Británicas. Islas Vírgenes Británicas. Islas Vírgenes Británicas. Se utilizan ese tipo de fideicomisos y ese tipo de figuras también por otra razón, que es la compra de una propiedad en la proximidad de la playa. En el caso de México, siendo extranjero, también ustedes saben que para poder comprar un departamento en playa se tiene que tener una figura de un fideicomiso, porque por ley los extranjeros no pueden tener estas propiedades. Entonces, tiene distintos ángulos, pero el más importante de todos es un ángulo de herencia, y es un ángulo de impuestos, y es un ángulo de pago de residencias. Sí, probablemente ocultar recursos extraños, o sea, que no estoy peleando una con otra. Estoy explicando la figura, el por qué seguramente se utilizó. Ya si escondes recursos en el fideicomiso, esa es harina de otro costal. Pero lo que sí es que la figura del uso del fideicomiso para la compra de este tipo de propiedades alude a la herencia, alude al proceso de impuestos, y de dónde eres taxpayer.
Acuérdense que en México y Estados Unidos tienen un convenio de no doble tributación. Así Pero es. lo primero que tienes que delinear es en dónde eres, en dónde vas a tributar y en dónde está tu primary residence, en dónde está tu residencia primaria, que en el caso de Carlos, por un término de impuestos, seguramente es en México. También, ¿para qué sirven los paraísos fiscales? Para esconder la identidad, hay que decirlo. Y el origen Pues de sí, los recursos. pero para eso no es lo nada que más más te están importa. esas. O sea, tú puedes irte a Hong Kong y comprar un fideicomiso a una empresa de papel. Que también es un o Andorra, ¿no? La favorita de los pues, priistas. de Andorra. Pues, y Suiza. hay muchos paraísos fiscales. Digo, literal. Belice, en Hong no es Kong tan lejos. Belice. compras un pagaré de que es una empresa con el que puedes constituir y esa empresa es un papel y el portador del papel es dueño de la empresa. Imagínate, por supuesto hay un costo de oportunidad para muchos países que ven en estos recursos un ingreso. Suiza no pregunta, les pueden llegar billetes manchados de sangre y dicen que no hay bronca, ¿no? Así es, ahí está el lobo de Wall Street, ¿no? Por si Claro. quieren ver ahí. Y eso que está descafeinado. Tampoco estemos así navegando por la vida, ¿no? Pero sí, un doble estándar, ¿no? Un periodista que pide cuentas, pero sus cuentas, por lo que tú quieras, creo que es un doble estándar. Los departamentos dan conforme a su salario. Déjame preguntarte, Víctor. $1,000,000, Julio. Déjame preguntarte, Víctor. Sí, lo que no cuadra es el vecino, ¿no? Y el vecino. Ahí está. ¿Para quién sea mi vecino? No, pero imagínate, ¿por qué nunca Carlos Loret? ¿Sabes quién es mi vecino? No, pero Carlos Loret, ¿Sabes aquí. quién es mi vecino? José Ramón. José Ramón. Pues ahí estás en. No es mi culpa. ¿Y qué tan nacionalista es el hijo de Andrés Manuel López Obrador que compró la casa en la calle que se llama Mexican? Es un detalle que no. Así se llama la calle. Pero eso no es por nacionalista. Déjame preguntarte, Víctor. Hablamos de la transparencia y no sé si coincidas o no. Pues sí debemos ser transparentes. No sé hasta qué tanto. Para mí no hay problema en que los periodistas den a conocer sus ingresos. Y Pedro ya mencionaba a Alejandro Gertz Manero. Y hoy en la mañanera el presidente decía, pues si nosotros, los servidores públicos, hacemos público nuestro patrimonio, ¿por qué Carlos Loret de Mola no lo puede hacer? Te pregunto, Víctor, ¿por qué Alejandro Gertz Manero no ha hecho? Porque si tú la buscas, dice, se negó a hacer público su patrimonio. ¿Por qué hay una excepción con el fiscal Alejandro Gertz Manero? Si le estamos pidiendo... No es una excepción. Yo hace muchos años en otra vida fui servidor público. Y existe la opción. Entonces tú puedes, por la misma razón que acabamos de decir ahorita, ¿quieres ser público tu patrimonio? No, hombre, pues no me va a estar exponiendo. O sea, que tengo la obligación legal, eso sí, de declararlo y función pública de darle seguimiento, cosa que no hicieron. Y ahí hay unos estudios de Pepe Merino, donde algún día descargó las declaraciones que sí eran públicas y la gente las llenaba con las patas, o sea, y mintiendo vilmente en tiempos de Peña Nieto, es otra cosa. Y ahí debió de haber habido sanciones. Pero, o sea, lo que es obligatorio es que tú presentes tu declaración, la famosa 3 de 3, ¿no? La declaración fiscal nos fregamos todos los ciudadanos. La declaración patrimonial es exclusiva para servidores públicos, pero te puedes negar a hacerla pública. O sea, que sí le debe dar seguimiento es la evolución patrimonial es función pública. Tienes que presentar, a que sea pero pública, pero tú se tiene que presentar. Exactamente, y quien debe darle seguimiento es función pública, y la otra es la del conflicto de interés, que igual, tener conflicto de interés no es ilegal. Lo que tú debes decir es, ¿sabes qué? Me excuso, porque resulta que tengo acciones en no sé dónde de esta empresa y está siendo licitante, entonces me excuso de participar. Pero igual, o sea, tener intereses en otras empresas o lo que sea, eso no es ilegal. Entonces, no, claro que está en su derecho el presidente, está en su derecho Alejandro Gertz Manero de decir, yo presento mi declaración, pero no debe ser pública. Ya, porque es un tipo exactamente al igual que Loret. Pues, sí, que pero ya viendo todas las propiedades que tiene Alejandro, ¿sabes qué? Digo, Alejandro Gertz es de la vieja guardia. O sea, no quieran hacerme... No, pues ha estado ahí desde tiempos de Echeverría. O sea, al final le ibas a poner a alguien. O sea... ¿Es eso García Luna o es Caram? ¿No? Bueno, pero no quieran venirme a decir que teníamos a García Luna y tenemos a Gertz Manero. O sea, mira, tuvo la anuencia en el Senado de todos los partidos, paradójicamente excepto el PAN, o sea, y fue secretario de Seguridad Pública con Fox.
Mira, yo te digo de Gertz que le crea quien no lo conozca, y lamentablemente yo lo conozco. Déjame insistir, Víctor. Lo que le hizo a la esposa de su finado hermano fue una Pero eso jalada. ya es un asunto personal, ahí y para eso Por están eso, justamente las y cortes, el ¿no? haber utilizado a la fiscalía para torcerle el cuello a la señora es un abuso tremendo. Si el para presidente eso están los fuera, tribunales. si el presidente fuera lo que dice ser, Alejandro Gertz estaría en la cárcel, ¿eh? Pero el presidente no investiga, o sea, por eso la FGR es es un asunto de independiente. cabal razón. Bueno, no en la cárcel, estaría destituido. El presidente lo puede destituir. Déjame insistir, Víctor, con este tema, porque no sabemos de la riqueza. Siempre se ha dicho, pues tiene dinero, es un agente de dinero y por eso tiene esas propiedades. Pero si el presidente dice, los servidores públicos estamos obligados. Carlos Loret, ¿por qué no? Y yo me pregunto, dices, tiene la opción. Un segundito. Dices, tiene la opción de decir no hacerlo público, pero si Carlos Loret de Mola, que no es servidor público, que no tiene ningún puesto, el presidente le está exigiendo, ¿por qué no exigirle a Gertz Manero, pues, que haga público, aunque no esté por congruencia, pues hacer público y ya nos enteramos si tiene 15, 30, 40, 50, porque sus propiedades son en Francia, España, Nueva York, Los Ángeles, en las Lomas. O sea, ¿cómo justificar? Yo no entiendo cómo justificar el decir, sí, Loret, que haga público, pero en el caso de Gertz Manero, él tiene la opción pues de no hacerlo público. O todos coludos o todos rabones. Exacto, para eso voy. Es una doble moral, yo diría. Pues mira, más bien el tema de ahí, vuelvo a lo mismo, es la estrategia. O sea, lo que debería haber más bien, pues es, si tú presumes que hay un enriquecimiento inexplicable por el caso de Loret, pues que lo investiguen las autoridades competentes, que en este caso, efectivamente, pues, digo, depende del origen de los recursos, ahí nos metemos en otro problema, porque si están saliendo, o se salían de Michoacán, y salían probablemente de Tabasco, pues quien lo tiene que investigar es la Fiscalía de Michoacán. Pero Víctor, si el cumplimiento de obligaciones fiscales de Carlos Loret de Mola, con el proceso de bancarización que tenemos, con los instrumentos que tiene el Servicio de Administración Tributaria, con los candados que hay en el sistema bancario nacional. A ver, mira, la trampa tú y yo lo sabemos, no está ahí. O sea, no está en lo que le paga Latinos a Loret. Está quien financia a Latinos, pero Latinos, el problema es que está en otra jurisdicción, está en Estados Unidos. Ya pero aquí en Estados Unidos, tú a tío Sam no te lo... Yo pago impuestos en Estados Unidos, Víctor. Y perdóname, aquí a mí me tienen fiscalizado, y digo, hasta los dientes, ¿eh? El tema sería, pues entonces, ahí se necesitaría una colaboración, ¿no? Por parte del gobierno mexicano, bueno, ni siquiera del gobierno mexicano, de la Fiscalía General de la República. El instrumento está... que existe claro que existe, el tema es que se active. Pero yo me iría más por esa vía. De colaboración fiscal está, de intercambio de información bancaria. Sí, y de la OPE existe. De todo, y aquí en Estados Unidos, desde donde yo les estoy hablando, el que trae $20 en la cartera es un bicho raro. Todo es transacción electrónica. Ya el dinero en efectivo es cosa de gente rara, ¿eh? O sea, en verdad. Inclusive, sí, claro, digo, ya no son las maletotas, ir a depositar un cheque, ir a depositar dinero en efectivo. Si yo ahorita me dice Julio, oye, deposítame en mi cuenta y yo tengo lana en efectivo y voy a depositárselo, no me dejan, ¿eh? Sí, digo, igual que aquí, también ya por 15,000 pesos, pues ya están fiscalizando. No, pero aquí yo no puedo ir a depositarle a él o a ti dinero en efectivo. El único que puede depositar dinero en efectivo eres tú y con una explicación de los recursos. Claro. Los procesos a ver, son entiendo más esto, y el tema es que seguramente el esquema debe ser algo parecido. Pues algo pasa con alguna empresa medio rara. Pero mientras no se lo saquen, paraíso, no y de se vale allá. suponer. No puede, nosotros podemos especular lo que queramos, pero el presidente no puede andar especulando. Sí, digo, ojalá fuera el caso que en paralelo haya alguna investigación por parte de alguna fiscalía. Debería, porque si no de lengua me trago un taco. Ahora, el tema es que mientras no cause un estado, tú no puedes ser público tampoco una denuncia, ¿eh? No, pues tiene bueno, entonces se le está violando su propio principio de presunción de inocencia. Ya lo estamos tachando de ratero y narco y espérate. Yo me iría más por los directivos de Latinos. Ahí está más bien el tema. Y ya después llegarás a Loret eventualmente. Pues vete por los directivos de Latinos, que pues por ahí dicen que es el señor Roberto Madrazo, ¿no? Es
Pues es lo que dice, ¿no? Es la No, yo creo que ya publicación. lo dice él abiertamente, ¿eh? Ya no tiene empacho en decirlo. No, y aparte, el que está detrás de todo esto es Pico, ¿no? Es su hijo. Así es. Pico, Pues Pico estaba en el verde ecologista, ¿no? Así es, y sí, el accionista original de Latinus era el hermano de Arturo Escobar, Adrián Escobar, él tenía el 49%, y Cristian González Guadarrama, que es la persona legalmente... El güero Escobar. Su hermano. El hermano del güero. Exacto, y él vendió sus acciones, el hermano del líder del Verde, se la vendió a un secretario privado de Silvano Aureoles, por lo que no hay que ser genios. Silvano Aureoles también es dueño de Latinos, junto con el hijo y el yerno de Roberto Madrazo. Ahí está, Julio, se sabe la historia completa. Así es. Mira, yo nunca me llevé con esa bola, la verdad, y lo digo con orgullo. Los conozco. Ya que estás hablando, ¿es tu padrino Joaquín López Dóriga? Ya ves. No, en serio. Sí. Sí, tengo un buen instinto. Es mi padrino de bautizo. No andaba tan perdido. No, es mi padrino de bautizo, y te voy a decir una cosa. A mi padrino, porque sí es mi padrino, lo he visto, pues yo creo que unas 4 veces en mi vida. ¿Ok? Entonces, para dejarlo clarísimo. También de los consentidos, aunque sea tu padrino, sí fue muy consentido en el peñanietismo, en el calderonismo. No, mucho antes. A ver, desde López Portillo. Joaquín López Dóriga trabajó en el Canal 11 muchos años, trabajó en el Canal 13 cuando mi abuelo era director del canal. Y te voy a decir una cosa, en ese momento Margarita, la hermana del presidente, era Margarita López Portillo, mandó a correr a mi abuelo y a mi padre del Canal 13 porque le pidió a mi abuelo que cambiara las antenas de radio, y mi abuelo le dijo, es que no es necesario, es que no le estoy preguntando, pues porque querían robar. Y entonces, como mi abuelo no se dejó robar y no firmó la orden de compra, lo sacó el ejército de las instalaciones del Canal 13. Y ahí ya estaba Joaquín en ese entonces. Mira, bendito sea Dios, y les guste o no les guste, tenemos 100 años en historia del periodismo en nuestro país, en las buenas o en las malas. Nosotros, la verdad es que siempre hemos pugnado por nuestro país, sin tenernos que andar tapando ni la boca ni las nalgas. ¿Con qué te despides, Víctor? Pues con que vayan a votar este domingo, estén a favor, estén en contra, pero que vayan, que ejerzan ciudadano, que construyan ciudadanía. Y pues también con que vean Economía con Sazón, pasa los martes a las 10 de la noche en Capital 21, y si no lo encuentran, pues por aquí también en YouTube, en @Economía con Sazón, o lo encuentran también en YouTube es en el canal de Capital 21, en Facebook es @Economía con Sazón, y en Twitter es @Economía Sazón. Oye, a Pedro ver, Ferriz. Gracias y buen debate, ¿eh? A ver qué día nos divertido. invitas a hablar de economía, ¿no? Creo que Sí, cuando quieras. es un debate padrísimo, y creo que lo podemos hacer. Y yo te agradezco, Julio, como siempre. Respeto mucho tu trabajo, te lo digo con afecto. Gracias, porque demuestras la educación y la altura que debe de haber en este tipo de debates. Víctor, te externo lo mismo. Te agradezco mucho el poder haber tenido un intercambio de ideas con el correcto ser del periodismo. Así es, y lo mismo opino. O sea, ojalá si fuera la oposición en México, ¿no? Ojalá. Y así, ojalá fuéramos así en Twitter, Pedro. A ver, es que mira, no entienden el Twitter. El Twitter es pechar desmadre. Todos tenemos huevos en Twitter. Es un slam. Es un slam, exacto. Es pégate para que te peguen. El Twitter es un proceso de comunicación como la pandemia. Pégale uno para que le peguen a 10. O sea, es un algoritmo. Entonces, lo sabe, y eso es el business. El que no entienda Twitter, que sufra.
Yo no sufro. Gracias, Pedro. ¿Sabes cuántos tweets diciéndome puto llevo al día? Imagínate si fuera puto, me lo daría horrible. Bueno, no es homofóbico eso, ¿no? Aquí no se juzga preferencias sexuales, no hay problema. Me gustaría aderezarlo aquí. Dejemos de insultar a la gente, porque la verdad es que ese tipo de cosas no están bien. A mí porque tengo una piel muy, muy gruesecita, pero hay mucha gente que el que lo insulten de esa forma, por ser lo que sea, los puede llevar a lacerarse y a lastimarse. Entonces, por favor, desde aquí elevemos ese discurso. Insúltenme de muchas otras maneras. Coincido en eso y coincido también. Yo también coincido. Creo que es buen punto el que tienes, Pedro Ferriz. Bajarle a nuestra agresividad ayudaría muchísimo a un país donde un país es muy violento. Y no se la tomen personal, hombre. Exacto. Hay más tiempo que vida. Perfecto. Gracias, Pedro. Gracias, Víctor. No, al contrario. Mucho gusto y gracias por la invitación, Julio. No, gracias a ustedes. Gracias. Aquí está el final del debate de hoy entre Pedro Ferriz Híjar, comunicador, periodista, y Víctor Aramburu, comunicador y economista, ambos pues muy civilizados. Ojalá se extienda todo esto en Twitter. Pero pues ya dice Pedro que nada más lo hace para provocar. Gracias a Alberto Duende por tu generoso superchat. Dice: Pedro es chayotero, nadie lo ve aquí en Estados Unidos. Y con esto llego al final del programa. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México, el horario tradicional. Mañana voy a presentar, el título del programa es San Diego, Miami, Valle de Bravo, las propiedades de un periodista en Estados Unidos. San Diego, Miami, Valle de Bravo. Voy a presentar documentos, todo. Como siempre, a mí no me gusta solamente opinar, sino acompañar la información con documentos, las propiedades de un periodista en los Estados Unidos. Cuídense mucho y gracias por su preferencia.